to the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Estamos en otra transmisión aquí para el canal Gentita Bella. Pues bueno, antes de empezar déjenme pongo música de fondo que a veces me suele olvidar. Y listo, ahí estamos, gente, perfecto. Déjenme ver, antes de todo, gente, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión? Porque tuve unos pequeños problemas antes de iniciar. Ya saben, los gajes del oficio, pero ahí vamos. A ver. Déjenme ver, perfecto. Y listo, ahí creo que se ve bien, se escucha bien, creo. Pero mientras, un saludito para el buen Josías, Gilberto, Wilmar, Fabián, Emerson, el buen Santagar, el buen Alexander, el buen Legoshi, el buen Nared aquí reportándose. ¿Viste mi WhatsApp actual? Sí vi el último mensaje que me enviaste, o me enviaste otro más, Nared. Déjame mientras hablo WhatsApp por acá por si acaso. Y listo, gente, déjenme pongo por acá todo. Y listo, ahí vamos a todo. Un solito para el buen Gaso, a los tiempos que lo veo por acá. El buen Gio, Tong, el buen Tokarashi, Max Flores, Carl. ¿Quién más me falta? El buen Felix. Gracias a los miembros y moderados que se van reportando por acá, gentita bella. Dice, tengo 50k de monedas. ¿Me alcanza para sacar 2 hormigas? 50k. A ver, 2500, 10.000 son... 10.000 son 100. Sí, sí te alcanzaría, crack. Sí te alcanza. Jorge Solís, claro que sí te alcanza, crack. Depende de tu suerte. Te aseguras una sí, pero ahora otra copia. Es que, mira, lo que yo tengo entendido es que la primera copia te sale en 350. Y si le sigues invirtiendo, puede que te salga hasta con un poquito más barata de lo que originalmente cuesta. Esto es algo que me dijo el buen Legoshi el buen Ared en un tiempo muy lejano atrás. Y el buen Soul también me lo dijeron, que si ustedes compran más de una copia de una hormiga en un solo evento, les sale mucho más barato que comprar una sola copia en cada evento que vaya llegando la hormiga que quieran, ¿no? Entonces va muy bien, gente. Hasta donde tengo entendido, creo que con 50,000 monedas son $500 más o menos. Sí te alcanzaría, te diría. Sí te alcanzaría. Bienvenidos a todos, el buen X-Fox, bienvenido. La fantasma, la fluorescente y la mielera son casi iguales, dicen por acá. La fantasma. En tema de diseño, vale,
Tienen algo de parecido, solo que esta hormiga es bien diferente. No sé, el diseño que le añadieron a esta de rango, gente, está un poco... me gusta el diseño, gente, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos, gentita. Dice Tony, quiero recargar en el juego, pero no tengo tarjeta. ¿Sabes otra forma de recargar? Fabián, no sé de qué país seas. En México tengo entendido que pueden recargar con tarjetas de Google Play ahí, en México. Siendo de otro país no se puede. Obligado te va a tocar comprarte sí o sí o sacarte una tarjeta de crédito, no hay de otra. Si le alcanza, dice, si es que compra los paquetes correctos. Claro, entiendo. Sí, diría que sí. Perfecto, gente. Listo. Bueno, darles las bienvenidas a todos. Espero que se la pasen muy bien. Está muy OP las habilidades de la nueva hormiga. Lo vamos a analizar ahorita, ¿ok? Ahora, verán, me parece algo, no sé, un poco curioso, extraño lo que pasa en el juego con el meta de transportadoras, porque estamos volviendo al envenenamiento, ¿vale? Y es algo curioso. De alguna manera, es como que desde que vimos en su momento cuando salió Cristal Dorado, era una de las mejores de rango por el tema del envenenamiento, ¿vale? Vamos a comparar más que todo el tema de la hormiga fluorescente y luego con Rimosus, porque el tema es este, gente. Hasta que llegue la próxima temporada, la nueva temporada que vayan a añadir en el juego con otras nuevas hormigas. Estamos ahorita cursando todavía el tema de la marisma corrupta y todavía sigue siendo beta. Ya más o menos estamos entrando a 7 meses aproximadamente desde que salió el evento. 6-7 meses por ahí va el tiempo. Y faltaría otros 6 meses más o un poquito menos de tiempo para que vuelva a salir otro evento de temporada. No sé qué se vayan a inventar. Ya lo iremos viendo mientras creemos contenido sobre esto. Y lo importante aquí, gente, es que vamos a ver más que todo con la hormiguita de pago que sacaron. Se adivina cuál es la hormiguita que van a sacar y también qué tipo de habilidades va a tener el próximo insecto que ya está próximamente en salir, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo desde la fluorescente, que la tenemos por acá, gente. Esta, dentro de la categoría del juego, la nombraban como la reina del daño porque hace bastante daño, gente, pero Cristal Dorado a veces suele hacer más daño que esta hormiga por el tema del envenenamiento y otro tipo de habilidades que tiene, ¿ok? Entonces, esta es la primera que salió. Hormigas de paga suelen salir primero las que hacen daño en paga y luego en free to play, en ciertos eventos temporales que son nuevos, suelen salir las de rango, ya sean de transportadoras o de arqueras prácticamente. Entonces, por acá vemos de que tiene 80% de probabilidad. Por acá vamos a topar el tema de probabilidad. 80, acá tiene 80 y la última tiene 80. Prácticamente las tres habilidades principales, que es la segunda, la quinta y la octava, tienen arriba del 80% de probabilidad de que se puedan activar el tema de las habilidades, gente. Entonces, por acá dice que lanza 3 ataques contra el equipo enemigo. Cada ataque causará este porcentaje de daño y el daño del tercer ataque se duplicará y aumenta la tasa de esquiva de su propio equipo en un 10%. Cuando nosotros vimos esta hormiga en su momento, más o menos ya veíamos que los próximos insectos o combinaciones iban a girar en torno a la esquiva o la evasión, ¿no? Por acá, 2 rondas de preparación, 80% de probabilidad de causar un enorme daño con este porcentaje a 2 equipos enemigos aleatorios. Aquí, más que todo, es mucho daño nada más. Por acá, en la ronda de preparación, 80% de probabilidad de causar este porcentaje de daño a todos los equipos enemigos aleatorios. Agrega los siguientes efectos a las tropas de objetivo. Si te enfrentas a guardianas, aumentas el daño recibido en un 25%. Esto quiere decir que el enemigo le vas a hacer 25% más de daño. A las arqueras reduces el daño causado por ataques normales en un 30%. Las arqueras te van a hacer menos daño con ataques normales. Eso se reduce en un 30%. Y si es contra transportadoras, reduces el daño causado de habilidades durante 40% durante una ronda, ¿vale? Son estos efectos. Tenemos una habilidad que gira en torno a la esquiva, ¿ok? Cuando salió prácticamente el tema de... es fluorescente y Rimosus, gente. Perdonen, hay que dejar de lado la cristal. Es fluorescente y Rimosus. Salió primero fluorescente y luego en el evento de temporada salió Rimosus. Prácticamente esta hormiguita también trae peculiaridades, pero giran en torno también a la evasión, ¿vale? Por acá tenemos 70, es el porcentaje de activación. En nivel 10 sí, se mantiene en 70. Por acá tenemos 80. Y por acá
prácticamente este no tiene probabilidades de activación porque es una pasiva. Dice, durante el combate la tasa de esquiva de la unidad aumenta en 10%, aumenta en 1% de daño de habilidad y resistencia de control por cada 1% de tasa de esquiva. Rimosus le va súper bien mientras las hormigas que le lleves de apoyo o las que acompañes en la unidad aumenten mucho elevación. Aumenta mucho tu supervivencia, resistencia a daños de habilidad y de control. Por acá 70% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño a 2 unidades enemigas aleatorias. Con un 20%, dice 20% del daño se convertirá en daño real. Esto lo conocemos, gente, como daño de perforación o daño verdadero. Actualmente el juego no tiene un tipo de efecto o defensa que pueda vulnerar este tipo de ataques, ¿vale? Esto penetra cualquier tipo de defensas. Por eso es que las guardianas sufren un poco cuando se enfrentan a rimosos y buenas combinaciones, por el tema del daño verdadero. Esto, el 20% del daño que se convierte es mucho, ¿vale? Por acá, durante la ronda de preparación hay 80% de probabilidad de infligir este porcentaje de daño a todas las unidades enemigas y reducir la curación recibida por la unidad objetivo un 40%. Prácticamente esto es counter de las guardianas por el tema de la curación. Ya ustedes saben, si es que es contra arqueras también reduces la curación y listo, ¿vale? Prácticamente la hormiguita es meta de evasión, ¿vale? Si vemos tanto Fluorescente como la Rimosus, las dos giran en torno a eso, ¿ok? Ahora, viendo el panorama, también cuando en su momento salieron estas hormiguitas, próximamente también salió el insecto, gente, que el insecto también salió potenciando la evasión. Ahora tenemos en la segunda generación de insectos, sacaron la bicolor, gente, ¿vale? Muchos ya saben el tema de la bicolor, por acá está este insecto. En el tema de su habilidad principal, que es esta aumenta la tasa de esquiva y la defensa de habilidad, pero el tema de su propia habilidad, que es propia del insecto, ahí vimos la peculiaridad de que empezaron a añadir el tema de un efecto nuevo, un estado negativo nuevo, que es la corrosión, que hace que el enemigo pierda 50% de su defensa y le hagamos 150% de daño recibido por ronda, ¿vale? Y acompañado de esto, otro estado negativo que es la ceguera. La tasa de acierto se reduce en 5%. Esto quiere decir que el enemigo, hay una chance de que nos pueda pegar un miss, significa un ataque fallido, ¿ok? Esto va a ser durante 2 rondas. Este efecto es acumulable hasta 3 pilas. Vamos a tener hasta un 15% de tasa de acierto de reducción hacia el enemigo, ¿vale? Son 2 efectos nuevos que aparecieron. Otro tipo de insectos o hormigas actualmente no lo tienen hasta que sacaron las nuevas hormigas del evento surrealista, gente, que son estas, ¿vale? El juego, dentro de las combinaciones, lo que estamos viendo, gente, es que te recomienda jugar con la de apoyo y tiene mucha razón esta hormiguita. Ya vamos a ver qué funciones van a tener, pero yo discrepo un poco, no sé si vaya bien con la melee, ¿vale? Con la melee pay to win, porque la melee pay to win no tiene algo que potencie efectos negativos hasta donde yo recuerdo. Dice, el daño recibido por el propio equipo se reduce en un 7% y cada vez que recibe daño la tasa de esquiva adicional, mira, aumenta más el esquiva en 10% que se puede superponer. Cuando se esquiva con éxito, la tasa de esquiva adicional se eliminará, causando este porcentaje de daño, ¿vale? Más esquiva, y si se termina el efecto de la esquiva, haces más daño. 52% de probabilidad de curar 1 a 2 equipos aleatorios de nuestro lado con una tasa de curación de este porcentaje y aumentar el ataque y defensa en este porcentaje, ¿vale? Y por acá, durante la batalla, cada vez que tu equipo esquive con éxito, hay 42% de probabilidad de daño de habilidad de todo el equipo en 1%. Ah, tal vez por esto sea, gente. Ok, 60% de probabilidad de aumentar el daño de habilidad de todo el equipo en un 10%. Esto quiere decir que el efecto de envenenamiento, con este efecto, la hormiguita se potencia más. Esto quiere decir que la nueva hormiga, acompañada de esta nueva melee con esta habilidad, vas a hacer más daño de habilidad con el efecto de envenenamiento. Si las habilidades de las tropas requieren preparación y la nueva hormiguita tiene una habilidad de preparación, el golpe crítico de habilidad aumentará en un 10% adicional que dura... Ah, con razón, gente. Listo, listo. Bienvenidos a todos, gentita. Muchas gracias por estar acá. Perdón si no les contesto por ahí. Perfecto, gente. Dice, el nuevo veneno y nada de esquiva de la nueva hormiga. Es que más o menos lo estamos viendo. Ok, viendo la última habilidad de esta hormiga, gente, vería que la nueva hormiguita se va a potenciar mucho más por esta, ¿ok? No se potencia más que todo por el tema de la esquiva, porque la nueva hormiguita no se beneficia en nada en esquiva. Pero el efecto de envenenamiento
se potenciaría porque esta te proporciona más daño, ¿vale? Te proporciona más daño de habilidad. Aquí dice 61% de aumentar daño de habilidad de todo el equipo en este porcentaje. Y si la habilidad requiere preparación, vas a aumentar más que todo el golpe crítico de la habilidad, aumentará en 10% adicional. Y con razón, listo. A ver, luego vamos a ir a la hormiga de daño, más que todo viendo las habilidades de las nuevas hormiguitas. Esta gente tiene % de activación 50% en nivel 10. De hacer que 2 escuadrones enemigos aleatorios sufran un estado negativo de todos estos, ustedes ya saben. Aquí está las habilidades del insecto exclusivo del bicolor. Aquí hay la corrosión, pero ceguera no la añaden aquí. Ceguera es exclusivo del insecto nada más. Pero tenemos sangrado, corrosión y debilidad, fragilidad, otro tipo de habilidades más que ayudan en la batalla. Ok, y aquí también tenemos el estado de envenenamiento, el tema del veneno, ¿no? Que le ayuda a la hormiga. Hay un 70% de probabilidad de infligir 200 esta cantidad de daño a un escuadrón enemigo aleatorio y ofrecer a todos tus escuadrones una bonificación acumulable. Aumenta el daño infligido al escuadrón enemigo en estado negativo en un 3% durante 2 rondas. Ah, ok. Aumenta el daño infligido al escuadrón enemigo en estado negativo. Ok, vale. Esto también es otro potenciador. Listo. Y miren, durante la ronda de preparación. Como esta es una ronda de preparación, gente, la melee pay to win se beneficia de esto. Esto quiere decir que las habilidades con rondas de preparación golpean crítico de habilidad, ¿ok? Hay un 80% de probabilidad. Esta quiere decir que condicionada a la hormiga pay to win, esta habilidad golpearía críticos, ¿ok? Estaremos hablando 160% de daño a todos los escuadrones enemigos con crítico, gente. Uy, está fuerte esto. Y curar el escuadrón aliado con menor poder con una tasa de curación de este porcentaje. Por cada escuadrón en estado negativo, el efecto curativo aumenta un 25%. Ok. La melee pay to win es cierto que no aplica ningún estado negativo, pero sí potencia las habilidades de preparación y aumenta el daño de las habilidades también. Ok. Entonces por esa parte está bien. ¿Listo? Ahora, combinando estas dos es para apoyar netamente a esta hormiga. Ok. Ya saben que esta hormiguita, pues los que hayan analizado ya la hormiguita, estamos viendo de que tema de probabilidades de activación 85%. Esta tiene en nivel 10, ¿cuánto tiene? 80%. Y en nivel 10, 55%. Esta es la que menor cantidad de probabilidad tiene. Esta debe ser muy tocha esta habilidad. Vale, la vamos a ver. Listo, a ver, para checar. Tiene 67% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño a un escuadrón enemigo aleatorio, ok, y aplicar al objetivo un estado venenoso que inflige este porcentaje de daño. Listo, en nivel 10 sería ¿cuánto porcentaje? Inflige 200% de daño por una ronda, ok, por ronda durante una ronda, ok, y el objetivo, si ya tiene estado venenoso, este estado se propagará a los escuadrones enemigos que no lo tengan. Ok, listo. O sea, si el objetivo ya tiene estado venenoso y si tú aplicarás nuevamente este efecto, se propaga a los otros equipos. Con un 50% de probabilidad de aumentar 10% por cada estado negativo al objetivo, de aumentar la resistencia de control de su propio escuadrón en un 80% durante una ronda. A ver, gente, déjenme ver. Este estado se propagará a los escuadrones enemigos que no lo tengan, con un 50% de probabilidad, más 10% por cada estado negativo del objetivo, de aumentar la resistencia de control. Ok, vale. Tienes resistencia de control del 80%, gente. Uy, esto, gente, es full counter de guardianas. Esto es full counter de guardianas. Ahorita el tema de efectos así negativos o de efectos de control, más que todo esto va enfocado a los efectos de control, gente, que las guardianas tienen silencios, efecto de caos y ese tipo de habilidades que pues hacen que tus hormigas tengan menos impacto en la partida. Pero prácticamente esto, gente, es full counter de guardianas, ¿vale? Tenga el 80% por cada estado negativo del objetivo aumenta. Ok, esto quiere decir, gente, que entre más estados negativos tenga el enemigo, el porcentaje de activación de este apartado aumenta, ¿vale? Si tienes, no sé,
3 efectos negativos aplicados al enemigo, esta habilidad, bueno, el apartado de esta habilidad ya no va a ser del 50%, va a ser del 80%. Porque dice que va a ser más 10% por cada estado negativo en el objetivo. Si el objetivo ya está marcado con pues 3 efectos negativos, ya estarías aplicando aquí un 80% de activación en la habilidad. Y esto dice que aumenta la resistencia de control en un 80% durante una ronda. Ok, está muy bueno eso de ahí. Claro, se potencia mucho. Hay que acompañarle sí o sí con el apoyo, la S4, la nueva del nuevo evento. Bueno, del evento surrealista. La melee es cierto que no potencia porque no aplica ningún estado negativo. Tal vez le vaya bien con enterradora, gente. ¿Qué creen ustedes? Enterradora envenena mucho. Enterradora es cierto, envenena mucho, gente. Y cuando está en estado negativo el enemigo, enterradora silencia también. No sé, enterradora parece ser que es muy buena opción. Y enterradora con su octava habilidad aumenta el daño de habilidades también de todo el equipo. Y con despertar el dorado, las rondas son las primeras 4 rondas, aumenta el daño de habilidad en las primeras 4 rondas. Pero si lo tienes en despertar dorado, dura las 8 rondas. Ya le vamos a analizar después de esto, ¿ok? Por acá, durante la ronda de preparación, aquí miren. Con la melee pay to win, las rondas de preparaciones van a golpear golpes críticos y van a aumentar el daño de habilidades, ¿vale? Entonces aquí dice en nivel 10, déjame ver. Primera ronda de preparación tiene 80% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño que va a ser golpe crítico con la nueva melee pay to win. Bueno, no es nueva melee, con la melee pay to win de daño a todos los escuadrones enemigos. Todos los escuadrones enemigos van a recibir este daño con golpe crítico, ¿ok? Y aumentado el daño de habilidad. Y tiene un 50% de probabilidad de aplicar al objetivo un estado venenoso. Otra vez estado venenoso, ok. Inflige 200% de daño por ronda durante 3 rondas. Ah, tiene un efecto más largo este. Tiene 15% de probabilidad, ok, más 5% por cada estado negativo del objetivo de reducir un 60% del efecto de curación del objetivo. Ok, aquí otra vez condicionan esto. Si el enemigo tiene varios efectos negativos aplicados, va a aumentar esta probabilidad más 5 por cada efecto. Esto quiere decir, no sé, unos 5 efectos negativos hacia el enemigo. Si el enemigo tiene 5 efectos negativos, vas a tener más 25. Ok, tendrías un 40% de probabilidad. Aunque no es tan alto, no sé cuántas veces podrías aplicar tantos estados negativos al enemigo para que esta pueda aumentar en gran probabilidad. Porque date cuenta que esta habilidad, la quinta y la segunda habilidad también dependen mucho del estado negativo. ¿Cuántos estados negativos le tengas aplicado al enemigo para que estos aumenten más las probabilidades de activación? Ok, me parece curioso, hay que aumentarle mucho el tema de los estados negativos. Por acá, a ver, daño. Tiene 135. Déjame compararla con la Rimosus. Vamos por acá. Combate, transportadoras. Rimosus en nivel 20 tiene 100 nomás. Uy, esta hormiguita golpea fuerte, gente. En tema de arqueras, imagínate, Bombi debe golpear 100 también. Sí, golpea 100, es de esa generación. Claro, es que como estas son las generaciones nuevas pay to win, gente, el tema del daño aumenta un 35% más del ataque. Uy, eso sí se va a notar, gente. Por acá, déjame ver el último. Dice, tiene un 55% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño. Ok, es baja la probabilidad, ok. De daño a todos los escuadrones enemigos y aumentar el daño infligido en un 33.5% contra objetivos con estados negativos, ok. Y tiene 25, tiene bastantes porcentajes de activación, ¿vale? Ok, este aumenta el daño infligido. Esto quiere decir que le vamos a hacer más daño hacia el enemigo cuando tenga estado negativo. Y tiene un 25% de probabilidad de aumentar 5% por cada estado negativo en el objetivo. De aumentar la probabilidad del golpe crítico. Más golpe crítico de daño por veneno en un 23. Pero es golpe crítico de daño de veneno. Vale, gente. Ok. Listo. Esta habilidad también depende de cuántos estados negativos. O sea, prácticamente las 3 habilidades dependen de los estados negativos. Las principales. La segunda, quinta y octava. Dependen mucho del estado negativo. La apoyo, gente, prácticamente la apoyo pay to win que tenemos,
¿Qué digo? Pay to win. La de apoyo, la que tenemos acá, gente. Esta de aquí aplica mucho estado negativo, ¿vale? Aplica de todos estos a 2 escuadrones enemigos, ¿ok? No es alta el porcentaje de activación, pero ya aplica bastante, ¿ok? Yo diría esta, la melee pay to win no está nada mal, ¿ok? La melee pay to win no está nada mal tampoco, porque su última habilidad aumenta el daño de habilidad de todo el equipo en un 10%. Y hace que las rondas que tengan preparación golpeen crítico, ¿vale? Lo que aumenta adicionalmente 10% de golpe crítico. Esto quiere decir que la nueva pay to win, la de rango, esta ronda de preparación va a golpear crítico. Esta no es ronda de preparación, así que esta no la acompañaría con el tema de la bonificación si fuera ronda de preparación. No la acompañaría. No sé, yo viendo esto, gente, tal vez enterradora sea mucho mejor llevarla de melee, gente. ¿Vale? Por el tema del envenenamiento. Porque, miren, si lo vamos a analizar la enterradora, donde está acá. La enterradora tiene 60% de probabilidad de la segunda, ¿vale? En nivel 10. 60% de probabilidad de que un equipo enemigo aleatorio entre en efecto venenoso, que provoca esta cantidad de daño a ellos en cada ronda durante 2. Este efecto dura 2 rondas, ¿ok? Por acá, la quinta, en nivel 10, tiene 80% de probabilidad. Esta se activaría más veces, ¿vale? 80% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios. Si el equipo objetivo está en efecto venenoso, entonces no podrá iniciar habilidades de combate que dure una ronda. Esto es silencio, gente, prácticamente. Y estamos hablando de que enterradora, esta habilidad se aplicaría más veces si es que llevamos de apoyo la nueva S4, que es del evento del humedal surrealista. Y si la llevamos todavía con la melee nueva Pay to Win, como aplica estado venenoso, va combinada muy bien con esta, porque esta también aplica estado negativo. Uy, gente, yo diría que va muy bien esta mejor de melee que la Pay to Win, porque si estábamos hablando de que mejora la probabilidad de activación de las 3 habilidades de la nueva Pay to Win, entre más estados negativos tenga el enemigo, pues mucho mejor llevarla con esta, porque te aplica mucho. Y mira, esto es lo curioso. En las primeras 4 rondas, el daño de habilidad de todas nuestras tropas aumenta, de hormigas transportadoras aumentan 35%. Si lo tuvieras 8 estrellas aumenta 45%. Y aquí va el tema del despertar, ¿vale? Aquí dice que el número de rondas en las que la octava habilidad de enterrador aumenta el daño de habilidad adicional de todos nuestros escuadrones aumenta más 1. Esto, gente, es en verde, ¿vale? Si el despertar lo tuviéramos maxeado, prácticamente dice que la octava habilidad va a tener el efecto más 4. Esto quiere decir que como ya no son, bueno, en sí la hormiga sin el despertar, la octava habilidad solo funciona durante las primeras 4 rondas. Con el despertar dorado dura las 8 rondas. Y dice que tienen un 50% de probabilidad, si lo hubieras adorado, 50% de probabilidad de ser inmune al control una vez. Esto para guardianas va bien, porque te quita estados de control. Y aquí dice que la probabilidad de la habilidad 2 aumenta 5%. Ya saben que es un poco baja, pero con esto aumenta un 5%. Y el daño venenoso infligido por todos nuestros escuadrones aumenta de 10%. Esto de aquí va muy bien con la hormiga Pay to Win, gente. Porque la Pay to Win afecta mucho el estado venenoso. Hijo de gente, está muy curioso el meta. No sé por qué se quieren deslindar un poco de elevación, gente. No sé por qué se quisieran ir. Perfecto, gente. Dice, no necesariamente la nueva soporte de arqueras S4 también está bastante bien. Perfecto, gente. Ahora sí ya lo analizamos, gentita. Ya no analizamos, gente. Bien. Ahora, muchos preguntarán, la nueva, gente, la nueva va a hacer mucho más daño que Rimosos o Cristal Dorado. Ahora, comparemos. Por ejemplo, Cristal Dorado tiene 80 y 50, ¿vale? Esta habilidad es la que no tiene tanto porcentaje. Pero lo que le hace que active demasiado la hormiguita, gente, es por el tema del despertar. Aquí te dice que la probabilidad de todas las habilidades de Cristal Dorado aumenta 5%. Y el daño infligido al escuadrón enemigo en estado venenoso aumenta 30%. 30% más de daño a los enemigos en estado venenoso, ¿vale? La tasa de la segunda habilidad más 10% aumenta, ¿vale? Esto quiere decir que la segunda es 90% de activación. Y el número de las rondas que dura el efecto venenoso causado por la quinta habilidad aumenta más 1. La quinta habilidad dice que todos escuadrones entran en estado venenoso que provoca esto.
en cada ronda y dura una ronda. Esto quiere decir que ya no va a durar una ronda esta habilidad, va a durar 2 rondas si es que tuviéramos el despertar a nivel 20, ¿vale? Y dice el número de rondas, ya no va a ser solo una ronda, sino va a ser 2. Ok, ahora, estamos viendo que es full envenenamiento, ahora toca chequear el tema del daño, ¿no? Esto tiene 380, por acá si lo llevamos, tiene 330, ok, daños y provocará, si es que está en estado venenoso, otro estado de daño más, ok, vale. Listo, comparando el daño, déjame ver, no vi el de la nueva hormiguita, el tema de los porcentajes de daño. La primera, si lo llevamos a nivel 20, tiene 330. Ok, la habilidad inflige 330. Si el enemigo aplica el estado venenoso, le aplica otros 230. Ok, durante una ronda. Si el objetivo ya está en estado venenoso, se propaga a otros escuadrones. Y tiene otro porcentaje de probabilidad de aumentar la resistencia de control, ¿vale? No es más daño, sino que tiene 2 porcentajes más. Es parecido a la cristal, por ejemplo. Por acá déjame ver la última. 80%, 260%. Y tiene 60% de aplicar estado venenoso, otro 230. Tiene 2 habilidades que van acompañadas. En sí, la habilidad hace daño y si está en estado venenoso, aplicas estado venenoso y haces más daño todavía. Hay 2 habilidades que tienen así. La última deja de ver. 65% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño. Todos los escuadrones enemigos infligiendo contra objetivos negativos. Ok, 35 contra... Ok, a ver. Y aumenta el daño infligido en 35% contra... Ah, listo, es un potenciador. Si el enemigo ya está en estado negativo, tus ataques en estado negativo van a aumentar en 35%. Ah, ok, vale, las 2 habilidades. Sin duda esta va a pegar más fuerte, gente. Sí, gente, esta va a estar muy fuerte. Volverá, dice, meta futura enterradora pay to win, dicen por acá. Yo sí, diría, gente, enterradora va a ser mucho mejor acompañarla con la pay to win, gente. Porque estamos hablando de que la pay to win, entre más estados negativos tenga el enemigo, las probabilidades, que dice más 10% si está en estado negativo. Esta dice más 5% si está en estado negativo. Este dice más 5% si está en estado negativo. Entre más estados negativos tenga el enemigo, estas probabilidades, las habilidades más importantes en sí de las que tienen estas con porcentaje acumulativo por estado negativo, van a aumentar más y estaría activando más, gente. Por ende se entiende eso. Uy, gente, va a pegar muy fuerte. Va a pegar muy fuerte sin duda. Esta, por ejemplo, si llevas con la cristal dorado, esa nueva hormiguita también la potencia, porque esta también envenena. Uy, cuidadito, ¿no, gente? Déjame ver, la nueva melee, esta es combinada entre estados negativos y evasión, algo así yo vi. A ver, déjame ver. Durante el combate aumenta la tasa de esquiva, aquí miren. Aumenta la tasa de esquiva de su propio escuadrón en un 20% antes de recibir el daño infligido por el escuadrón en estado negativo. Ok, aquí combina el tema de la tasa de esquiva y temas de estados negativos. Mira aquí, durante el combate aumenta la tasa de esquiva de su escuadrón en un 20% de primer punto. Antes de recibir daño infligido por el escuadrón en estado negativo. Esta es buena melee porque el enemigo, si está en estado negativo, dice que tiene un 50% de probabilidad de aumentar adicionalmente la tasa de esquiva. Claro, es que vale, podría funcionar, solo que tasa de esquiva no se beneficiaría mucho la nueva Pay to Win. Prácticamente esta se beneficia más que todo la Rimosus, gente. Al calcular este daño dice aumentar adicionalmente la tasa de esquiva en un 25%. Al calcular este daño y obtener un efecto de curación. Curas, listo. Por acá hay 70% de probabilidad de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios y ofrecer a todos tus escuadrones una bonificación acumulable. Ok. Aumenta la probabilidad de todas las habilidades en un 5%. Vale, esto está muy bueno también. Imagínate 5% más de probabilidad. La acompañarías con la nueva Pay to Win, también la aumentas. Bueno, no es tanto el porcentaje, pero es algo, ¿no? Déjame ver la última. Cada vez que su propio escuadrón reciba daño, aumenta la salud y la defensa de todos los escuadrones enemigos en 5%. Esto es acumulable hasta 10 pilas. Tendrías 50% más, ¿vale? 50% más de salud y defensa. Si recibe daño más de 5 veces en una sola ronda, 2 escuadrones enemigos aleatorios sufrirán efecto de debilidad, un estado negativo, ¿vale? Infligiendo menos 30%. Ok, la debilidad es que el enemigo va a hacerte menos daño en un 30%.
Y el efecto de sangrado. Recibe un 150% de daño durante una ronda. Estamos hablando que en total estarías golpeando 130% de daño con el efecto de sangrado, porque dura 2 rondas. Por cada ronda 150. Vale, gente, esta la veo más decente con la nueva Pay to Win que la Pay to Win, que la melee Pay to Win. Prácticamente esta le veo más que todo acompañarla con la nueva Pay to Win, la de rango. Porque la melee Pay to Win, solo con la última habilidad aumenta el tema del porcentaje crítico de habilidades si es que están en rondas de preparación. En cambio, esta sí aplica 2 estados negativos. Y como ya saben, entre más estados negativos tenga el enemigo es mucho mejor. Solo que tiene un pero esto de aquí. Sí o sí debes recibir más de 5 veces. Aquí dice recibe daño más de 5 veces. Necesitamos que nos golpeen 5 veces en una sola ronda para activar estos 2 efectos. En cambio, Enterradora no necesita eso. Enterradora solo con que vaya a golpee gente ya aplica estado negativo. Hijo, está un poco curioso. Les diría Enterradora, creo que es meta, gente. Enterradora con esta de apoyo. Yo ahorita estoy jugando la de apoyo, gente, y más o menos me ha ido bien, que les puedo ir en defensas contra jugadores fuertes. Obviamente pues no me puedo defender. Miren, este jugador pues con 2000 y algo más de daño pues no me puedo defender. Contra este jugador, miren, este jugador, el primer ataque que me hizo logré defenderme. Llevaba la nueva Pay to Win, ¿vale? Llevaba el nuevo insecto, la nueva Pay to Win, llevaba la fluorescente y la cristal dorado. En este ataque no me logró vencer, pero me volvió a atacar, gente, y me venció, ¿vale? Y lo pueden ver, me venció. Listo. Y eso es que yo tengo aquí en esta cuenta, tenemos todavía el Ambilpligio y él tiene la bicolor. Por ende, por tener un insecto superior al nuestro, debería darnos palo, gente, pero es porque estas 2 hormiguitas no se llevan muy bien. Cristal dorado pues no se potencia tanto con la nueva o la melee Pay to Win. Prácticamente fluorescente sí es mucho mejor. Aquí necesita una mejor soporte. Así se establecería mucho mejor. Luego me vengué, gente. Por acá creo que me vengué. Sí, acá está. Me vengué, gente, y le gané prácticamente. O sea, no debería ganarle, ¿vale? No debería ganarle porque él prácticamente tiene un mejor insecto. Y bueno, de alguna manera tiene cristal, que no es mucho mejor, ¿no? El daño verdadero. Miren, esta hormiguita, 18 habilidades, es demasiado. Los efectos negativos que aplica esta hormiguita, gente, es muy bueno. Solo que viendo esto, por ejemplo, la S4, la de apoyo, con Rimosus no tienen tanta sinergia, ¿vale? Está bien, las puedes combinar, pero sin duda la nueva Pay to Win va mucho mejor aquí. Ahí sí le sacas mucho mejor. Mucho mejor el tema del progreso. Ahora, viendo todo esto, gente, para el próximo evento de temporada, que estamos hablando de aquí en unos 6 meses más, yo calculo. El próximo evento de temporada, estamos hablando de aquí a octubre, noviembre, empieza otro nuevo evento de temporada. Y el evento Humedad Surrealista ya se haría versión oficial. Esto quería, más o menos tendríamos que notar que ya añadirían las próximas hormigas dentro del juego, gente, que van a añadir otra dentro de las generaciones. Des en cuenta que Rimosus es S3, ¿no? Ahorita estamos en las S4. En las hormigas S5 van a añadir una nueva de rango de transportadoras y una nueva de rango de arqueras, ¿vale? Entonces son 2 hormigas que, viendo el meta, todavía no vemos más o menos qué es lo que traen con las arqueras, ¿vale? Porque ahorita recién añadieron transportadoras de rango. Hasta que no añaden otro de rango de tema de, bueno, de alguna manera hay una de rango que es la hormiga abeja esmeralda dentro de arqueras. Esto no me la comparé, déjame ver esto. Esto tiene máximo 100, claro, es que es de la generación pasada. Claro, es que no compartiría esta generación. Prácticamente no sabríamos que vendría la próxima de arqueras, gente. Pero la próxima de transportadoras ya estaríamos adivinando que va a ser de estados negativos, gente. Diría tal vez combinado estados negativos con evasión, tal vez. Puede que venga una nueva hormiga combinada esas 2 cositas, gente. Así que va a estar bien. O si no, de una, gente, va a ser solo full estados negativos también. Si viene Dolly 2.0, sí va a venir, bueno, viene una melee, una de rango en arqueras, igualmente una melee y una de rango en tema de transportadoras, ¿no? Como lo hemos visto. Claro, S3, y en tema de arqueras.
Bombi S3. Ah, no es melee, es apoyo y melee que suelen salir. Claro, en las hormigas S5 va a ser apoyo y de rango. Lo que pasa igualmente con transportadoras. Mira, aquí está apoyo y rango. No va a ser melees. Dice Tony, en la incubación 100 me salió la melee de transportadoras. En las primeras 5 incubaciones me salió la misma melee de transportadoras. En el Trova me salió otra S4 de transportadores de apoyo y Sor arquero. Uy, José, fue mala suerte, ahí sí te diría. ¿Cuándo nos regalan la luchadora? La luchadora sería para la etapa 5. Ahorita estamos en la etapa 3. Para la etapa 4, gente, estaríamos viendo la luchadora el siguiente año, ¿vale? Va a tardar un poquito, pero hay que ser paciente nada más. ¿Crees que van a traer una hormiga universal? No lo sé, y es muy curioso y muy buena pregunta, Jack. Como ya han visto, la última tema de hormigas free to play universales que han sacado en el juego y hormigas free to play pay to win ya no han sacado desde generaciones, ya hace muchísimo tiempo ya ha pasado, gente. Estamos hablando desde las primeras generaciones, ¿no? La última que añadieron free to play fue Punta de Lanza Carmesí con Acechadura y Enjuta Rubí. Y la última de pay to win fue la Perla Carmesí, gente. De ahí no han añadido más. Tal vez nos vayan a dar una sorpresa los devs. ¿Qué creen, gente? Diría que no está errado de que no vayan a añadir otra pay to win así de universal o de free to play. No sé qué tengan planeado más que todo. Está un poco raro adivinarles qué es lo que vayan a añadir ahorita. Dice, capaz sacan la Longi 2.0 para reemplazar a Longi en counter de pay to win. Sí, tienes mucha razón. Ahora vamos con el counter, gente. Ya saben que ahorita las arqueras deben combatir este estado negativo. ¿Listo? Longi Noda tiene la segunda habilidad, un 70% de probabilidad de activación que elimine el estado negativo, venenoso, débil. Todos los estados negativos prácticamente es full counter de transportadoras, ¿vale? A 2 equipos aleatorios. Esto es un poquito lo que no se potencia tanto, pero te ayuda. Lo malo es que no limpia las 3 líneas de tu equipo, sino solo limpia 2 de forma aleatoria. ¿Viste? De nuestro lado, y aumenta la defensa y vida en un 40%. Esto es mucha supervivencia, como ustedes ya saben. Ahora, gente, esto dura unas 2 rondas, ¿vale? Y tiene 70% de probabilidad. Es cierto, la probabilidad no es nada baja, es 70% de probabilidad y dura 2 rondas. Ahora, como ya ven, gente, prácticamente la nueva hormiga, la Pay to Win, tiene mucho estado negativo, gente. Tiene demasiado. No sé si esta habilidad compense la barbaridad que es la activación que tiene, ¿vale? Mira, esto es 70% que dura solo 2 rondas, ¿vale? Esto quiere decir que puede que por cada ronda estés activando, porque no es nada bajo el porcentaje de activación. Puede que por cada ronda actives este estado negativo, pero solo te limpias a dos de forma aleatoria de tu propio lado. No limpia las 3 líneas prácticamente. En cambio, bueno, comparándolo con la nueva Pay to Win de transportadoras, como tiene tanto estado negativo, esta habilidad le hace falta una mejora para que pueda dar un versus a la nueva Pay to Win. Está bien, puedes controlar un poco el estado negativo con esta, pero imagina, te botan una enterradora, digamos un X caso que yo armaría una formación. Pongo de primera línea enterradora, de segunda la S4 de apoyo, la nueva, que sacaron en la humedad surrealista, y pongo la nueva Pay to Win, gente. Las 3 hormigas botan estados negativos y no sé si esta habilidad sea suficiente para limpiarse todo su efecto, gente. ¿Vale? No sé si sea suficiente esta habilidad para limpiarse todo ese estado negativo. Diría que para combatir eso, las próximas hormigas, sí o sí una de arqueras debe traer una habilidad tocha para limpiarse los estados negativos. Tienen que sacarle algo. O si no, por ahí pueden decir que le saquen un despertar y a la Longinoda la potencien con el estado negativo para que se pueda limpiar. Sería mucho mejor. Por ejemplo, ahorita he estado viendo de que se está jugando más la Clavipes, ¿vale? Por ejemplo, Clavipes dice, durante el combate, 50% de probabilidad de aumentar las veces de ataque normal del escuadrón delantero. Y el daño de ataque normal en 17% por cada ronda al mismo tiempo. Tu escuadrón trasero inflige este daño, ¿vale? Aumentas, le das una bonificación a la línea delantera y a la línea trasera con esa habilidad. Por acá, 50% de probabilidad de infligir 220% de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios. Y elimina el estado negativo de su propio escuadrón y un escuadrón amigo aleatorio. Vale, este es mucho mejor, gente. Bueno, es cierto.
La probabilidad no es alta de activación. Déjame ver si en nivel 10 aumenta, no. Hasta nivel 20, 60, ¿vale? 50% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño de sus escuadrones en niveles aleatorios. Y elimina el estado negativo de su propio escuadrón y un escuadrón amigo aleatorio. Listo. Asegurado, la hormiga se limpia de estados negativos, ¿vale? Pero es el tema de la probabilidad de activación. Es esta, aunque Longinoda tiene más porcentaje, gente. Aunque Longinoda da más batalla. Y Longinoda se aumenta la vida también. La Longinoda se limpia la vida. ¿Qué digo? Se limpia la vida, se aumenta la vida. Aumenta la defensa y la vida en un 40%. Solo que no hace daño a esta habilidad. Por eso es que es una hormiguita que no hace daño. Más que todo es bonificaciones. ¿Qué creen? ¿Llevar Longinoda con la Clavipes será para contrarrestar un poco el tema de transportadoras? ¿Qué creen ustedes? Llevar, no sé, Longinoda de primera, Clavipes de segunda. Para que, bueno, es que si Clavipes la pones de segunda, es para potenciar a la línea delantera. Y esta, como no hace daño, no le sacas el provecho del daño, ¿no? Pero sí potenciaría la línea trasera. Estarás hablando que combinarías esta habilidad con Clavipes para que las dos limpien estados negativos. Y esta limpia de forma aleatoria a dos equipos, ¿vale? La Clavipes limpia su propia línea y a una línea amiga aleatoria, ¿vale? Estaremos asegurando que tal vez con suerte las tres líneas limpia, ¿vale? Estaremos hablando y te limpiarías de todo ese efecto negativo, tal vez combinando esas dos. Magnífica Longi Berserker. Lo que pasa es que Magnífica es más que todo daño, no tiene algo de... O se me haya pasado, déjame ver si tiene algo que se limpie. Tiene esquiva, ¿vale? Que no es nada malo. El tema de la esquiva va bien. Y esta línea delantera, el efecto aumenta 30%. Y obtiene... listo, aumenta un 15%. Dice, el daño del escuadrón de la hormiga especial aumenta en 15%. Y esta línea delantera, este efecto, listo, es evasión. Después de su propio escuadrón lanzar el ataque normal, tiene 60% de probabilidad de infligir esta cantidad de daño. De daño al objetivo. Un 20% de este daño se convertirá en propio poder. Listo. En las rondas 1, 3, 5 y 7 infliges esta cantidad de daño a dos escuadrones enemigos aleatorios y reduces el daño de habilidad del objetivo en 1%. Este es acumulable y dura hasta el final del combate. Ok, reduces el daño de habilidad en 1%. Esto en nivel 10, ¿cuánto es? El daño de habilidad en 10%. Listo. Esta habilidad también es buena contra transportadoras porque... ya saben que el juego gira en torno a habilidades, ¿vale? Aunque tú veas que es estado venenoso, al final es una habilidad. Cuando tú veas estado venenoso, estado de corrosión, estado de ceguera, o sea, ese tipo de habilidades que son estados negativos, a la final son habilidades que se activan, ¿vale? Entonces, todo tipo de habilidades que diga reducir daño de habilidad, esto quiere decir que las habilidades con estados negativos o algún efecto se reducen en un porcentaje. Esta habilidad no está nada mal, gente, ¿vale? Es cierto, no es tanto el porcentaje de reducción, pero 10% ya significa algo, ¿vale? Esta habilidad está buena por la reducción de daño de habilidad. Y esto se acumula hasta el final de la batalla. Quiere decir que se puede acumular durante todas estas rondas. Lo que sí, a ver, déjame ver, daño en el escuadrón aleatorio y reduciendo el... Ok, no tiene porcentaje de activación. Solo dice que en estas rondas vas a aplicar este daño y que el efecto de daño de habilidad del objetivo va a ser 10% y esto es acumulable que dura hasta el final del combate. Quiere decir que en la primera ronda vamos a tener 10, en la tercera 10, en la quinta 10 y en la séptima ronda 10. Estaremos hablando 40% de reducción de daño de habilidad. Eso está muy bueno. Diría que hay que llevar Magnífica contra esa gente. Sí. Esta hay que llevarla, gente. Hay que llevarla. Lo malo es que tiene límite de rondas. Imagínate si hubiera sido 8 rondas. Tendrías un 80% de reducir el daño de habilidad. Y hubiera sido gozo eso. Pero bueno, como tienen 4 nada más en 4 rondas. Está bien, por lo menos 40% ya significa algo. Le estás quitando casi la mitad del daño que va a ser en porcentaje de habilidades de envenenamiento. De un 100% solo 60 aplicaría el daño, entonces reduces un 40%. Está bien, esta hormiga sí es counter, gente. Esta hormiguita sí es counter. Déjame ver el tema de la melee pay to win, porque esto es más que todo del meta que se viene. Durante la batalla, cuando esta hormiga especial está en el escuadrón delantero, se comparten todas las bonificaciones de daño de su escuadrón trasero.
Cuando el escuadrón delantero inflige daño, el escuadrón trasero. Ok, esta habilidad va netamente especificada en la primera línea, ¿vale? 70% de probabilidad de infligir 10% de daño adicional. Listo, potencia mucho la última línea, ¿vale? Al escuadrón trasero. 80% de probabilidad de infligir 180%, lo que aumenta en 1%, el daño del escuadrón enemigo con el poder más bajo, ¿ok? Y luego reduce el daño recibido por su propio escuadrón en un 6% durante 2 rondas. Este efecto es acumulable en las primeras 2 rondas. La probabilidad de lanzamiento de esta habilidad aumenta al 100%. Ok, a ver, déjame ver este en 20. Reduce el efecto recibido por su propio escuadrón en un 20% durante 2 rondas. Este efecto es acumulable en las primeras 2 rondas. Listo, gente. Ok. Esta, por ejemplo, dice reduce el daño recibido, ¿vale? Cuando ustedes vean que diga reduce daño recibido, es mucho mejor que solo decir reduce daño de habilidad. Esto ya les he enseñado y les he especificado anteriormente. Esta hormiga es mucho mejor. Esta hormiga reduce daños de ataques normales y daños de habilidades. 2 tipos de daños que son muy importantes dentro del juego. Solo que dice que en las 2 primeras rondas es acumulable. Esto queremos decir que en las 2 primeras rondas vas a tener un 40% de reducción de estos 2 tipos de daño, ¿vale? Durante las 2 rondas. Este efecto es acumulable en las primeras rondas nada más. La probabilidad de lanzamiento de esta habilidad aumentará 10%. Ok. Solo que no dice que el efecto puede durar hasta el final de la batalla. Esto quiere decir que tal vez terminando las 2 rondas ya el efecto no sea 40%, solo sea 20%. Pero tener 20% de reducción de ataques normales y daño de habilidad está muy bien. Vale, está curioso, ¿ok? Está curioso. Parecido, como que tiene limitante, ¿no? Esta solo se puede acumular 2 veces, en cambio la magnífica solo en 4 rondas, ¿listo? Distribuidas en diferentes rondas, ¿no? Déjame ver la última. En las rondas 2, 4 y 6, un 2% del daño infligido, déjame ver esto en nivel 10. Un 20% del daño infligido por su propio escuadrón se convierte en poder de su propio escuadrón, listo. Un 40% de este efecto se comparte con tu escuadrón trasero e infligen, con razón es que esta hormiga potencia mucho la última línea, gente. Compartes daño a la línea o la escuadrón trasero que inflige un 400% de daño alto a todos los escuadrones enemigos al final de la ronda, dice por acá. Ok. Listo, las 2 están curiosas, sí, son buenas. Dice, o sea, 40% en las 2 rondas y luego solo 20%. Sí, exacto. Lo bueno de esta hormiga Bitgear es que 20% tendrías asegurado en todas las rondas. Y en las 2 primeras tener 40% por el tema de la reducción. Pero son 2 tipos de reducciones, ¿no? Tiene reducción de ataques normales y reducción de habilidad. En cambio, la magnífica solo tiene reducción de daño de habilidad. En 4 rondas distribuidas, ¿no? Con la Cicindela aumenta la probabilidad de activación de las habilidades. Muy bueno para las formaciones mixtas. Es cierto, en esa parte Mago Oscuro es bueno. Lo malo es que la Cicindela, para que pueda activar esa habilidad, es muy baja la probabilidad, ¿vale? Tú cuando lo pones de apoyo a la Cicindela, déjenme, veamos por acá. Esta sí, creo que tenía Cicindela, sí está acá. Perfecto. Por ejemplo, Cicindela, si lo pones de principal, la probabilidad de activación de esta habilidad es 50%. Pero si lo pones de ayudante, es un 25%, gente. Y siendo realista, gente, tener un 25% de activación poniéndola de ayudante, muy pocas veces activar. Tal vez de las 8 rondas, 2 active, ¿vale? 2 veces active. Lo bueno de esto es que te da muy buenas bonificaciones y todo, gente. ¿Qué les puedo decir? Da muy buenas. En 2 rondas tendrías más o menos ahí normalito. De principal estaría mucho mejor, pero ya por los metas actuales, sin duda si tú llevas fantasma es mucho mejor ahora. Porque mira, tiene 100% de probabilidad de activación. Y la fantasma, gente, tiene el tema de... La habilidad se divide en 2, ¿no? Recibes 2 ventajas. El objetivo de la habilidad aumenta más 1. Y dice que 40% de probabilidad de activación, ¿vale? 40% de probabilidad de activación. Las probabilidades de todas las habilidades aumentan más 5%, ¿vale? La probabilidad de todas las habilidades aumenta más 5%. Esto, créeme que es mucho mejor porque esta sí te asegura 100% de principal.
Si lo pones de ayudante ya es 50, ya es algo poniéndole ayudante ya. ¿Cómo estás, Michael? Hola, Tony. ¿A qué evento va a ir TAW? No sabría decirte, crack. No me he enterado. No me he enterado a qué evento va a ir, gente. Yo quise mover mi cuenta TAW, gente, pero lastimosamente no me dejaron. Les diría que son una alianza un poquito más reservada. Es parecido a Dog, gente. Yo no voy a entrarme en una alianza fingiendo ser otra persona, gente, porque eso no lo veo tan bien. Y a la final, pues, no es lo correcto. Y yo siempre cuando voy a las alianzas y moverme, gente, voy y me presento y digo quién soy. A ver si les interesa, pues, ayudarme para transmitir las peleas, gente. Y hay alianzas que, pues, sí te apoyan y otras no. Y hay que respetar esas decisiones. Pero en TAW, gente, no se puede. TAW y Dog no puedes entrar con cuentas para ayudar a que te puedan ayudar a transmitir. Y esto hay que destacar. En Bar, gente, y esto sí le mando un buen saludito al buen Full the Flame, que es un crack. El, gente, sí me permite, bueno, desde que he llevado en call, cuando estuvo el buen Soul liderando esa alianza y Robot en ese entonces, ellos nunca me restringieron no poder hacer transmisiones, gente. Ellos siempre de forma amable me dijeron adelante, hasta compartían el tema de sus reportes y como ustedes han visto, siempre compartían los reportes para que nosotros podamos ver y sin problema, gente. Ellos no han tenido problema en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y ahorita como Fuel de Flame está líder de la alianza, también me permitió hacer transmisiones sin problema, gente. Y eso sí es una forma de agradecer mucho. Lo malo es que a TAW, gente, no se puede entrar. Bueno, en mi caso estoy prohibido para esas alianzas, gente. Ya, y si otra persona que es activa y fuerte quiere ir, sin problema puede entrar, ¿vale? No es que vayan a decir, no, es que no puede entrar cualquiera. Cualquiera que tenga las ganas de ir, estar activo y ayudar cada vez que haya batallas, adelante, son bienvenidos, gente. Solo que yo estoy vetado de esas alianzas, les puedo decir. Dice, TAW va a ir a la marisma, ¿no? Me imagino que sí. Ahorita Fuel de Flame se inscribió en esta cuenta, estamos inscritos a la marisma corrupta. Quiere decir que tal vez vayamos a emparejarnos con Dog y TAW, gente. Dog creo que también se inscribió a la selva. ¿Qué digo a la selva? A la marisma, gente. Dice, Magnífica también mata bien. Sí, Helios, eso sí, no lo dudo. Mata muy bien. Hasta el mismo Robot te compartió su reporte. Sí, gente, es como les mencionaba. Era un buen crack, solo que dejó el juego y ahorita el buen Soul está encargada de la cuenta. Y movió la cuenta de Soul y la de Robot. Movió a la de TAW, gente. Esa alianza está armadísima. Ojalá nos toque de aliados contra ellos si es que fueron a este evento, gente, porque le veo muy complicado vencerlos. Dice, ¿te imaginas a Shadow Master y a Odin en la misma alianza? Uy, pero me dijeron que Odin había dejado el juego o todavía sigue jugando. Bueno, Shadow Master con las dos cuentas que se carga son muy fuertes. Solo que va a pasar mucho más tiempo todavía hasta que suceda esa fusión, tal vez si es que Odin sigue jugando. Dice entonces, ¿cuál recomiendas reforzar? ¿La luchadora, Tony? Que no sea de sinergia. ¿A qué te refieres, Irving, con reforzar a la luchadora? O sea, hablas de poner de apoyo, ¿verdad? Si hablas de poner de apoyo, ahorita para el tema de luchadora, gente, la mantis boxeadora es mucho mejor poner de apoyo, ¿vale? Porque te potencia los ataques críticos y otras cosas, ¿vale? La mantis boxeadora es mucho mejor. Ahora se me metió el hype de ver cuál nueva de daño mete en el próximo evento. Tocará ver, crack. Toca ver. Pero ya vemos de las transportadoras va a ser efecto negativo. Sin duda van a acompañarla. Imagínate, de aquí en 6 meses, ojalá Dios, gente, bueno, el Dios Hada de aquí del juego, nos bendiga y nos sale a las hormigas, gente. En esta cuenta, bueno, tenemos la chance de que ya ha salido Rimosos, pero en mi cuenta principal, desde que lleva salido el evento del humedad surrealista y desde que salió el evento de la selva frondosa, que ya ha pasado más, ya creo que es 1 año y 6 meses aproximadamente, un año y hay 7 meses creo que ya es más o menos, desde que salió el tema de la selva frondosa. 1 año y 7 meses que no me sale todavía Rimosos, gente. Eso sí es preocupante, les diría. Dicen, el rango 801 y 950 se armaron 3 alianzas super fuertes. Y también van a Marisma. A ver con quién los empareja. ¿En serio van a la Marisma? ¿Qué será otra vez Gris? Gris ya saben que TAW les dio una paliza. Así que
Ya van a tener un poco de escarmiento. Veamos con Doc, a ver qué tal. De una, gente, yo veo este punto. Doc va a enfrentarse directamente a todo TAW. Va a ser así. El primer evento va a ser TAW con Doc, gente. Entonces, ahí tenemos que tener la suerte de que VAR entre a apoyar a una de esas alianzas. Ojalá toque con TAW, porque si nos toca con Doc, no digo que Doc no sea fuerte, pero TAW tiene a Robot ahora, gente. Y no sé si ahora le podemos aguantar esa presión. Tony, en 12 días tendrán Bipijo. ¿Cuál sería el mejor apoyo? Si puedes, o espérate nada más. El mejor apoyo es el escorpión fluorescente, ¿vale? Dog y Bar para parar a TAW. Es que no va a ser solo eso, crack. Otras alianzas fuertes. Va a entrar LAS también, creo. O DEF también es otra alianza. DEF. Y ya los hemos visto muy fuertes. Gris se le fueron 40 miembros. Uy. Así que sí sintieron la presión de la pérdida. Imagínate eso. Tony, actualmente estoy yendo por las 3 T10 y desde que empecé a sacar T10 arqueras, las arqueras dejaron de salirme en la incubación. Dreams es que es parte del algoritmo del juego, es lo que nosotros les sabemos decir, lo que es troll el juego. Dice, aún así lo veo difícil. Es que está difícil, TAW tiene 3 super ballenas ahorita. Tiene 3 super ballenas, tiene a Blue Ant, gente que ahorita no sé cómo andarán esas guardianas, creo que ya las tiene bien subidas. Tiene al buen Kyle, ya saben que era el líder de DMC en ese entonces, y pues que es un jugador que tiene las 3 formaciones, él sube las 3 formaciones al mismo tiempo, no se especializa en una. Robot también es lo mismo, por ejemplo, Kyle y Robot siempre han llevado esa misma mecánica, gente, de subir los 3 tipos de soldado al mismo tiempo. En cambio TAW es más enfocada a guardianas. El tigre, por ejemplo, es más enfocado a arqueras. Por eso es que él hace más daño en arqueras a la marmota, como lo han visto. Dice, TGM también son fuertes. Sí, Michael, TGM también puede entrar en ese grupo. Por ejemplo, la alianza de Sky también. Pero a donde yo he visto Sky siempre lo ponen como segundo grupo. No sé por qué, y eso que sí tienen a Ucron, que es muy fuerte. Solo que Ucron para estar al nivel de Robot o Kyle o Blue Ant le falta mucho todavía. ¿Dónde está el Robot ahora? Ahorita está en TAW el buen Robot, gente. Bueno, en sí el dueño, el propio dueño, gente, ya dejó el juego. Ahorita Soul está encargada de esa cuenta. Dice, te entiendo, estoy esperando copias para la Magnífica y Bombi. Y el juego me trolea con copias de otras clases. Es que es así. Es así. Dice, pero recuerda que la cuenta de Robot ya no es Pay, dice, Pay to Win actualmente. No, sí está gastando. Se sacó el nuevo insecto ya. Y bueno, este de transportadoras. Al que le importaría este de transportadoras y subirlo a tope, gente, hace el buen Doc. Al buen Tigre sin duda se va a sacar esta hormiga, gente. Porque quiere encontrar. Él sabe que si se inscribe ahorita a la marisma, le va a tocar con TAW. Y eso, no sé, no tengo información si es que TAW se va a inscribir a la marisma. Si es que se inscribe, el buen Dog va a tener que maxear esta nueva hormiga para armarla con algún meta para encontrar las guardianas de Blue, porque es la única forma. Si él no se pone ahí a invertir para sacar una formación counter de guardianas, Blue empieza y hace destrozos en todos lados, gente. Dice, yo que voy mixto me salió una de transportadoras con el trébol. Uy. Yo antes tuve suerte cuando hicimos la apertura. Mi alianza va a ir al Barrenland. Dudo mucho que nos encontremos. Y su nuevo récord es 7.7 en la marmota. Ya veo, Michael. Ah, ok. Entiendo. No van a ir a la selva. Parece ser que no quieren toparse con las super ballenas entonces. Dice, Soul le meterá buen dinero a la cuenta de Robot. Verán, lo que pasa es que el dueño original de la cuenta de Robot dejó el juego, pero no es que haya abandonado la cuenta. No sé si me entienden en ese punto. La cuenta está ahí, buscándose un comprador. Hasta donde tengo entendido, están buscando a alguien que pueda sostener la cuenta. De momento, Soul está encargada de esa cuenta. Y no sé si Soul ya la compró. No tengo muchos datos de eso, pero creo que el buen Soul ahorita la mantiene. Más que todo cuidando la cuenta. Hasta que tal vez en un futuro Soul... Soul, el buen Robot tal vez decida volver, pero todavía se sigue manteniendo. A ver si sigue manteniendo. Dice, chequea Moe, después de que se disolviera Gris, ahora ellos son los más fuertes de ese rango. La siguiente Khan y la nueva del... entiendo, Jax.
Así que les pegó duro a los del buen Gris. No aguantaron la presión del primer grupo, gente. Me imagino que no van a asustarse, gente. Imagínate tú siendo de esos grupos y te topas con... Y por mala suerte te topaste en emparejamiento con TAW siendo de los nuevos grupos. Ay, ay, ay. Eso sí debe doler. Unga, yo confirmo eso. Y el buen Soul también anda luchando. Verán, ahorita estamos más que todo en un pequeño debate con los desarrolladores por el tema del trébol. Estamos debatiendo ahí para dar mejores recomendaciones o lo que se denomina como feedbacks por el tema del trébol, gente. Porque el trébol lastimosamente es de forma aleatoria lo que te puede salir. Es mucho más atractivo de que el trébol sea de forma seleccionable. O sea, tú usas el trébol, cambias una hormiga por una hormiga que tú quieres. Debería ser el objetivo así. Solo que tal vez ya no sería trébol, lo llamarían de otra manera. Entonces estamos hablando con eso y debatiendo, gente, y haciendo un pequeño de escándalo para que puedan arreglar eso y sea mucho mejor, ya que si es más llamativo hacer de que las alianzas ganadoras de los eventos lleven un trébol, sin duda las ballenas van a gastar, gente. O sea, es más que todo un incentivo y el juego va a ganar más dinero. No sé por qué no lo han hecho así. Si se ponen a pensar, en un evento, una ballena, por conseguir una copia que él quiera, va a hacer todo lo posible por ganar un evento, gente. Entonces, de alguna manera esto incentiva que los jugadores que gastan mucho, pues, no por solo el honor, gente, sino por ganar y llevarse este trébol, gastarían sí o sí para ganar el evento, gente. Entonces, más o menos ahí estamos dando ahí un pro y un versus contra los de tema de... Y el buen Soul también está presionando eso, gente. Pero veamos cuándo hacen tal vez ese cambio posible. Ese trébol sí es una estafa. Bueno, a veces, porque es tema de suerte, ¿no? A mí a veces me favoreció por lo menos. Pero ojalá, gente, ojalá se dé. Dice, aproximado la cuenta en venta. Sebastián, esa cuenta... Vean, la otra vez que yo conversé con Soul, no me quiso dar un número exacto, ¿vale? Me dijo que si alguien está interesado, me avisas, Tony, o dile que me escriba por Discord. Ahí están invitados, gente, si es que quieren preguntar, pregúntenle al buen Soul. Pero esa cuenta, gente, más que todo no es que le interese el dinero, sino que buscan una persona que pueda mantener la cuenta, más no es por tema de comprarla. Dice, o al menos que el trébol te dé al azar las hormigas de la clase que tú elijas. Bueno, podría ser también. La competición se pondría aún más pesada, dice, y de por sí la pelea día y noche en el trébol actual. Exacto, es que a la final más dinero, diría yo. Entonces, Egersi, enterradora con cristal y fluorescente. Sí. Egersi, enterradora cristal, está muy bien, Luis Ángel. Ahora, si es que quieres armarte más adelante, si es que te sale rimosos, ya cambiarías de enterradora, ¿no? Pero de momento enterradora te potencia la cristal sin problema. Dice, los de Back también es fuerte. Tienen a la ballena que se gastó muchos hongos y por eso nos ganó en ese evento. Tenía hongos y resistencia casi infinita. Ya veo, en Back también hay buen nivel. Solo que Back siempre lo hemos visto en eventos súper fuertes. Lastimosamente Back no es rival así para las alianzas super pay to win, ¿no? Pero sin duda podría entrar en el primer grupo, posiblemente. Sky también podría, quién sabe. Dice Tony, fino, maté una S4 por una S3 que no sirve. Bueno, de momento espero que no hayas hecho un cambio ahí. Mantén la coraza del S4 de momento. Dice, por las recompensas por las 600 incubaciones ya tienes una copia de que quieras para la ballena, dice por acá. Esa de 600 está bien, te diría. Es cierto, ahora en la incubación 600 ya te sacas una hormiga de las que tú quieras. Es muy bueno eso, ¿qué les puedo decir? Y obviamente es tocho eso de ahí. Hola Tony, quisiera ver un enfrentamiento de Bea del 1212 versus G4 del 1264. Ambas alianzas tienen las ballenas más fuertes del 1200. Ah, vale. Podríamos verlo, a ver. Quién sabe, por ahí nos comparten algún enfrentamiento. Dice, en TAW iremos a la marisma corrupta. Luis, Luz Dari. Tú estás en TAW, van a ir a la marisma corrupta. Ah, entonces sí nos vamos a enfrentar o podemos quedar de aliados. Ok, vamos a ir a la marisma corrupta. Dog, no tengo información. Alguien que esté en Dog, gente. Por acá alguien que esté en Dog me confirma. Van a ir a la marisma también para ver ya. Sin duda va a tocar ahí.
Dice, esas dos alianzas dan miedo. Dice, BA y GA4 son unos 50 pay to win y el resto free to play, entiendo. Dice, GA4 tiene a KO1 y a... BA tiene a Sub-Zero. Ah, gente, yo conozco a Sub-Zero, gente. La otra vez me escribió en Discord y estábamos conversando un poco. Él habla español, no sé de dónde sea, gente. Bueno, no suelo preguntar muchas cosas de eso. Pero el buen Sub-Zero es transportador, gente. La otra vez me comentó de que se está armando unas guardianas por el tema de que le están derrotando fácilmente a las transportadoras, por lo que muchos juegan arquero. Entonces le di una recomendación de guardianes y ahorita está armándola. Y de transportadoras, pues sin duda es el main de él. Sí, es muy fuerte el buen Sub-Zero, gente. Sí. Ahora ya sé de quién se trata. Ah, él está en BEA. Ah, ya, listo, gente. Perfecto. Ah, él está en BEA. Ok. Bien, que me dan ese dato, gente. Sí conozco a Sub-Zero, por ejemplo. A Sub-Zero sí lo conozco. A los otros jugadores de KO1 no. Esos otros no. Listo, gente, perfecto. Veamos quién nos confirman por acá. A ver si es que en Dog hay alguien por ahí. A ver si nos confirmen si es que van a ir a la marisma. Si es que van a la marisma del ITAW con Dog. Veamos si es que Dog quiere darle la revancha, gente. Porque no sé. Dog ahora necesita reforzarse bien. Vi que algunos jugadores en Dog llegaron también fuertes, ¿vale? Llegaron algunos en Dog también fuertes. Pero ahorita, gente, el tema de la marmota, no sé si lo han visto. Déjenme ver por acá si es que... Ah, es que me pasaron por WhatsApp. Creo que lo que tenía es... Sí, en WhatsApp tenía las capturas de los daños de marmota, gente. Sí, en WhatsApp tenía. Estaba listo para preparar el tema de los daños de marmota, gente, pero me olvidé. Bueno, en otra transmisión quedamos, gente. Dice, KO1 es arquero, con razón se armaba ya la formación guardiana. Quizás ahora KO1 gane un evento, siempre perdía. Siempre pierde. Bueno, entiendo. Y Shadow, bueno, es que Shadow es de los grupos 1000... Él no entra en los grupos del 1200, él entra de los grupos más antes que ellos. Shadow es del grupo de los 900 hasta los 1000 y algo más por ahí. Más o menos. Pero de ahí Shadow dentro de los grupos que les menciono del 900 y algo más. Es súper fuerte. Dice Shadow Master ya tiene un segundo insecto level 100. Eso Nicolás sí lo sé. Está muy mamadísimo el Shadow Master, gente. Y eso, gente, él tiene 2 cuentas. Y en la otra cuenta también estaba cercano al insecto 100. Y más o menos por ahí me notificaron de que Shadow Master ya lleva gastando $1 millón, gente. Y bueno, de la nada estaba hablando con el buen Soul y gente y me salió el tema de hablarle de Shadow Master. Y le comenté de que tiene una segunda cuenta que igualmente ya está cercano al insecto 100. Y que su cuenta principal más o menos está con 2 insectos nivel 100. Y me dijo que sin duda ese jugador ha gastado $1 millón. Porque... un insecto, gente, vale, eso me confirmó el buen Soul y es por el tema de que los pay to win pues ya hacen sus cálculos, gente. Un insecto de llevarlo de 0 estrellas, que digo de 0 estrellas, un insecto de llevarlo de nivel 1 al nivel 100, gente, vale $60,000, ¿vale? Vale $60,000. En 2 insectos ya son 120,000, gente. Prácticamente es como comprarte una casa, ¿no? Pero un insecto... gente, 2 insectos nivel 100 son $120,000 llevarlo de 0 a 100. Bueno, depende, también te puede salir un poquito más barato que eso. Depende si es que solo esperas eventos, pero los que sí o sí quieren hacerlo rápido te cuesta 60,000 de base. Un insecto nivel 100. Entonces él, como tiene 2 insectos nivel 100, 160,000. Y también tiene otra cuenta que está cercano al insecto nivel 100, son casi otros 60,000. Ponle que ese jugador dentro de un tiempo pues alcanzó las 3 T10. Y lo más caro del juego, gente, es tener las 3 T10 porque te gastas mucho dinero en eso. Dice, ¿hasta qué nivel se puede llevar un insecto siendo free to play? Jax, puedes llevarlo siendo free to play insecto nivel 100 sin problema. El tema, crack, es que tengas la paciencia y el tiempo suficiente. Porque... mira, en 4 años que llevamos de juego, es cierto que desde el inicio del juego no había todavía el nivel de los insectos. Pero ponle más o menos hace unos 3 años atrás, o ponle 2 años y medio, implementaron este mecanismo del nivel de insecto. Entonces, en 2 años y medio,
más o menos un free to play de los servidores antiguos desde que añadieron esta función, desde que nosotros llevamos creando contenido. En 2 años y medio hemos podido llevar un insecto a nivel 49, ¿vale? En mi cuenta principal yo no he invertido en niveles de insecto y ese sí, en subida de insectos es 100% free to play y yo tengo el insecto nivel 49, ¿vale? Ahora, se tarda 2 años y medio aproximadamente hasta llegar ahí. Ahora creo que es menos tiempo porque ya el juego da muchas recompensas y ya te da por eventos otro tipo de cosas. Bueno, ponle más o menos de 3 a 2 años, ponle, tener un insecto 49. Entonces, obviamente el tema de la complejidad aumenta conforme pasa el tiempo. Ahora, hasta llegar al nivel 49 son 3 años, ponle ahí. Tal vez la dificultad aumente el doble mientras vaya subiendo. Entonces, tal vez en unos 6 meses, ¿qué digo 6 meses? En unos 6 años más tendrías el insecto 100. Estamos hablando una barbaridad de 9 años para tener tal vez un insecto nivel 100, tal vez, gente. Tal vez 9. Puede que sea mucho más porque, y eso estoy hablando de que la complejidad se duplique. Pero conforme pasa el tiempo sigue costando más y tal vez, como por acá dice el buen Unga, tal vez el insecto nivel 100 sea 15 años y tal vez sí sea así, gente. Tal vez sí sea de forma free to play, tal vez un insecto nivel 100 te cueste más de 10 años subirlo. Es una locura. Dice $1 millón, eso es lavado de dinero. Es que hay gente que le invierte y le gustan los vicios, gente, ¿qué les puedo decir? Entonces es muy caro este juego. Depende, ¿no, Juan? Si tú lo ves del punto de gastar al nivel de los full ballenas, obviamente es muy caro. Pero de ahí, si tú solo te interesa tal vez sacarte los insectos y tienes la posibilidad de gastarte cada mes, no sé, $350 de lo que sacan nuevos insectos, o esperar cada 6 meses a que saquen un nuevo insecto. Cada 6 meses te comprarías un insecto y la pasas bien, solo que no le das batalla a los super pay to win, ¿no? Pero ya eres dentro del grupo de los más fuertes considerados. Dice Tony, Shadow hace tiempo sacó las 3 T10. En una isla fue con una T10. Es que imagínate, él no lleva mucho tiempo en el juego. Y tener 3 T10 para el tiempo en el que va es mucho dinero. Más o menos la otra vez también estábamos hablando con el buen Soul. Sacarte una T10, gente, así, de 0 a tope, comprando los paquetes tops y todo eso, más o menos son unos 100,000 por ahí, gente. Por cada T10 son 100,000, gente. Ponle así, son 300,000 en uno. En una cuenta ya tiene 300,000. Le invirtió 2 insectos pay to win nivel 100, son otros 120,000. Ahí ya tiene $500,000. En la otra cuenta también tenía 3 T10. La otra vez que vimos en el evento que nos prestaron la cuenta del buen Ro, vimos a Shadow Master. La cuenta secundaria también tiene 3 T10. Y tiene cercano otro insecto a nivel 100. Entonces estamos hablando, gente, que es una cuenta que ya por lo que se ha gastado y por eventos exclusivos y skins, pues ya es una cuenta que se ha ajustado el $1 millón, sin duda. Es locura. Por ejemplo, el Tigre más o menos lleva gastando esa misma cantidad de dinero, pero en una sola cuenta. El buen Shadow sí está un poco desfasado porque tiene 2, gente. Una locura, ¿no? Dice, ¿cuántos puntos da el insecto nivel 100? Yo tengo una tablita, no sé si la tengo por acá. Déjame ver, talentos de insecto, estrellas, niveles de insecto. Aquí está. Te da aproximadamente nivel 100. El nivel 100 te da un total de máximo de talento, 150 puntos de talento. El nivel 100, pero esto es de los insectos antes de que llegara esto de la generación de sinergias 3, que por cada subida de estrella, bueno, cada subida de niveles te da más 5, ¿vale? Ahorita creo que es más 20, en total serían 120, porque los nuevos insectos que están saliendo te dan más 20 puntos de talento. Por cada 5 niveles que tú subas te dan un punto de talento extra. Entonces en total son 170 niveles con los insectos actuales. 170 puntos de talento, gente, que te da los insectos actuales. Antes de esos, estamos hablando de estos, gente. ¿Dónde está? Acá. Estamos hablando fantasma. Estos dos, como son de la tercera generación, estos tienen 170 puntos de subida en sus talentos. Los de aquí hasta los más viejitos, gente, todos tienen 170 como máximo, porque estos tienen
la peculiaridad de esto, gente. Más 20% los puntos de talentos del insecto. Te da más un punto de talento por cada 5 niveles de subida de esto. Tony, para los talentos que subiste en Discord, aprox, ¿a qué nivel están los insectos para tomar todos esos talentos? Nivel 69 a 75 o 74 por ahí. Lo tuve de referencia con esta cuenta, crack. Esta tiene insecto 69 y la configuración del insecto todavía lo tengo en PvE esta cuenta. Y me alcanza para la configuración de PvE que recomienda ahí y para PvP. Más o menos son 69 a 74 puntos de talento por ahí. Lo puse como máximo porque diría que siendo free to play podríamos alcanzar un insecto a 69 durante otros 2 años, diría gente. En 2 años más tal vez sí tengamos un insecto 74, 69 tal vez. Tal vez sí. Dice, al mes me compro un paquete de dólar nomás, ya veo. Tanto dinero metido en este juego, me sentí pobre. Es que hay gente que le invierte duro, gente, ¿qué les puedo decir? A mí ya se me hace un poco ya normalizado por el tema de que yo me asombraba cuando veía las cuentas de robot, gente. En esas cuentas en su momento se invertía mucho. Dice Tony, ¿el juego puede desequilibrarse con estos jugadores? Son fuertes y siguen aumentando su fuerza. Diría desequilibrarse no tanto, ¿vale? Lo que pasa es que tú para que te toquen emparejamiento con ellos debes ser muy pay to win. Entonces si tú eres un jugador free to play te va a tocar con otros que gastan más o menos, o si no free to play parecidos a ti. No te va a tocar contra estos, a menos que ingreses a una alianza súper fuerte como ellos y te emparejen, ahí sí. Por ejemplo, esta cuenta es fuerte porque en su momento se invertía mucho, ya no se invierte como antes, pero esta cuenta está en bar y en bar tenemos al más fuerte que es Admi. Admi, gente, es más o menos al nivel de Ucron de Sky, más o menos yo diría. Déjame ver. Déjame chequear por acá. Por ejemplo, Admi pegó en la marmota 7.5. Más o menos, por ejemplo, y otro cuento que les doy. MC también dejó la alianza y se fue a TAW. Y ahorita el buen MC fue a reforzar a TAW. Es cierto que esto también les quería comentar. Ahorita TAW está armadísimo, gente. Se llevó otro súper fuerte de bar. Y ahorita tenemos a Neg. Que Neg está más o menos al nivel de MC. Admi es el más fuerte. Admi más o menos está al nivel de Ucron. Otro dato importante que les puedo contar es un poco triste. Ya saben que en la alianza de bar había 2 súper fuertes. Era Admi y Bings, ¿vale? Bings lastimosamente dejó el juego. Se convirtió en un tiempo, fue free to play y tiempo después dejó la cuenta. Ya lleva inactiva como 2 meses aproximadamente. Él dejó de jugar y era una cuenta que estaba al nivel de Admi y más o menos de Ucron. Imagínate una cuenta así, la dejó. Y ahorita Admi ya le saca 2 meses de ventaja, ¿no? Por el tema de las cosas que ha comprado. Todavía sigue Admi, así que tenemos chance de que nos toque. Ahora, viendo ese punto, Víctor, por ejemplo, yo estando en esta alianza tengo chances de que me toque contra ellos, ¿vale? Entonces, ahora, desequilibrarse el juego es por lo menos que tal vez las ballenas dejen de jugar. Ahí sí es el problema, porque imagínate, si todas las ballenas se reúnen en una sola alianza y esa alianza es la súper más fuerte del juego, siempre ganan los eventos, ya no, y da la casualidad que a veces se aburren los jugadores y dejan. Que regale la cuenta, dice por acá. Creo que algunos le escribieron para comprar la cuenta o que se la encargaran para que la cuidaran y mientras él esté ocupado con su vida diaria, vuelva a querer jugar de nuevo, pues vuelva sin problema. Tony, tengo una duda. ¿Quién es el más fuerte de la mina actualmente dentro de ese rango? De la mina, no sabría decirte, crack, pero podríamos verlo tal vez. Es que todavía no veo el duelo de la Reina de la Gloria, crack. No sabría decirte quién es más fuerte de este grupo, pero a ver, como estoy en el 501, obviamente, crack. Hijo, no sé si puede atacar a TAW, pero si hablas de mina, no sé si es que TAW entrara en nuestro grupo. Creo que sí entra, verás. Es que TAW está del 300... No entra. El 500 está en otro grupo de mina. No entraría la alianza de bar. Que digo, la alianza de TAW no entraría. Dale, Víctor. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. El buen Juan, Tony, ¿tú cuánto dinero le has invertido a tu cuenta? Hijo de más o menos, ¿qué te puedo decir? Bueno, en mi principal sería, porque en esta le invertí un poquito más o menos nada más esta cuenta.
Pero en mi principal, ponle un K, ponle, más o menos. Un K más o menos, ponle. Unos $1000 más o menos. Entre insectos que me he sacado, me saqué 2 insectos. Ponle entre los 2 insectos unos 350, ya son 700. Y ahí me compré algunas skins. ¿Qué más me compré? Creo que skins nada más. No, ni 1000 creo que le he gastado, gente. Bueno, pongámosle como máximo 1000. Como máximo. Ya no le sigo invirtiendo, gente, porque los insectos, como los bajan de precio, te duele que los bajen, gente. Por eso es que ya no compro insectos. En esta cuenta tengo pensado comprar, pero cuando estén en mitad de precio. Así ahí sí compensa, gente. Lo bajan a mitad de precio, ya es cuestión de que lo bajen después al paquete de 25, que aquí es otra opción también más viable. Dice, KTA recibió 4 cuentas de ping, por lo que están cerca de la fuerza de VAR. Uy, KTA, buena, Víctor. Entonces, sin duda KTA entrará. Porque TW1 también es otra alianza que anda en los grupos fuertes del primer rango. TW1 tiene al lobito de KTA que antes estuvo ahí. Dice, lo compras a mitad y al rato está en el paquete de 25. Pero falta. Para que lo añadan al paquete de 25 por lo menos tiene que pasar un tiempo. No lo hacen inmediato, ¿vale? Ahorita, por ejemplo, si yo pienso sacarme la bicolor, bicolor, tiene que salir primero el insecto Pay to Win, el de esta generación de transportadoras, para que bicolor lo bajen de precio. Y luego que bicolor baja de precio, ya luego de un tiempo lo ponen al paquete de 25, ¿vale? Aunque es mucho mejor esperar este paquete, ¿no? No, es que este paquete es mucho mejor, gente. Aquí añaden los de segunda, pues mucho mejor todavía. Dice, te envía a tu Discord su récord de Ucron. Es mejor que lo veas tú mismo. Déjame ver. Déjame ver, crack. Ha hecho 7.7. Ya veo, crack. Hay unos que hacen 4.4, 3.6, 3.5, 3.4. Ok, comparando la alianza de VAR, por ejemplo, tiene chance de que nos toque contra ustedes con los de Sky. Porque el buen Admi hace 7.5, 6.2, 5.8. Hay estos jugadores, es el rango, ¿vale? Hay jugadores que hacen de 4 a 7, ¿vale? El top 5 es de 3 a 7, ¿vale? Y si vemos, los de Ucron hacen, el top 5 hacen de 3 a 7 también. Mira, hay ese rango, solo que hacen 4, 3, 3, 3. 4, 3, 3, 3. Aquí hacen 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Vale, vale. Hay chance de que toque con Sky también. Para pelear. Quién sabe. Ojalá nos toque en el primer grupo, te diría. Ojalá nos toque. Dice, buscan el servidor 750. Ya se armó los más fuertes en ese servidor. Ping y sus cuentas están. Entiendo, Josué. Entonces ellos también van a entrar en los primeros grupos, diría. Porque, no sé, tocará ver si es que ellos se inscriben a la marisma. Porque ellos ya tienen aperturado ese evento. ¿Sabes qué es mejor? Que lo regalen en las recompensas activas. Bueno, eso falta mucho. Unga, para eso le veo bastante tiempo. Porque todavía están en esto. Para el siguiente año estarían aquí los de primera generación. Estamos hablando de aquí a 2 años para que añadan el de segunda generación. De momento gastarse 25 no es tan problema, gente. Yo solo espero regalías del juego. No hay de otra, gente. Co1 hace 3.6 a la marmota, Tony. Ya veo, ya veo. El buen C137, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar acá, gente. Perfecto. Listo, gente. Tenemos todos los datos. Más que todo, tal vez nos toque con ustedes. Acá en H2K tuvimos 83 activos en la expedición. ¡Uy! 83 activos en expedición es mucho, crack. Aquí en VAR como máximo en la anterior expedición que ganamos tuvimos 60 el tope máximo. 60 tuvimos como tope máximo. Ya es algo, diría. Perfecto, gente. Bueno, el día de mañana, verán, voy a traer guía para los nuevos, hablando sobre el evento. Voy a hablar, bueno, voy a sacar 2 videos. Uno es sobre el tema de la prueba de alianza y otro sobre el tema de los pulgones, salvando los pulgones. Me hace falta videos de ellos porque hay jugadores nuevos que me preguntan de qué trata. Entonces ahí les voy a enseñar. Ahorita que ya sabemos todo lo que trae este evento, pues ya estamos bien.
¿Puedes mostrar los 50 mejores de la marmota de tu servidor? Claro que sí, crack. Los 50 mejores son 7. Mira, ahí lo puedes ver. Aquí para entrar a la marmota, mínimo, ya vas a ver cuánto debes pegar. Miren ahí. 995. Miren, llegó otra. Esto es un poco gracioso. Llegó a la alianza, no sé de qué servidor será, pero debe ser algún seguidor, gente. Se llama Tommy2025 y tiene la misma cara. Bueno, es una cara chistosa que no sé de qué directo hayan sacado, gente. O de algún video. Déjame ver, creo que estaba en rango 3. Es este jugador, miren esto. Dice, dijiste que ibas a mostrar un truco de cómo atacar a lagarto. ¿Un truco? ¿De cómo atacar a lagarto? ¿En serio? ¿Cuándo dije que iba a atacar un truco? Que iba a mostrar un truco. Dice, ¿cuál es la mejor forma de sacar más puntos en el evento? Me confunde este evento. Ya les voy a enseñar porque en nuevos servidores es un poquito complicado, pero más que todo en el video que voy a sacar les voy a enseñar eso. Sí, gente, me sacó esta captura, no sé de dónde. En el anterior mencionaste que era para el próximo directo. ¿En serio? Vaya, no me acuerdo, crack. Un truco para este evento. Para el evento este de lagarto. Vaya, gente. Porque realmente no hay truco en este evento. Bueno, hay algunos consejos que se puede dar para aumentar el daño, pero no hay realmente truco. Es que es un evento más que todo para servidores nuevos. Es una captura muy antigua. Sí, es que le veo por el fondo, gente. Dice, hasta stickers tienes imagen. Ya veo, gente. Ya vean, ya más o menos es meme, les diría esa imagen de ahí. Pero bueno, voy a sacar esos dos videos, me hacen falta esos. Y con eso ya más o menos completaríamos. Iríamos actualizando, por ejemplo, hice de los despertares. Me hace falta ahorita el tema de los meteoritos, porque hace falta explicar eso. Luego de los meteoritos, me hace falta explicar el tema, nuevamente renovar el tema de los insectos, gente. Porque hay algunas dudas de algunos jugadores que tienen. Porque ahorita han hecho cambios muy importantes. Voy a esperar un poco más para renovar la guía básica de novatos, gente. Porque estoy haciendo estudios y en nuevos servidores como que está apareciendo otras cosas. Entonces como guía inicial puede ayudar mucho. Sin duda, sin duda. Eres famoso. En el juego, gente, ya muchos me conocen. ¿Qué les puedo decir? Tengo entre seguidores y los haters, gente. ¿Qué les puedo decir? No a todos les puedo agradar, es normal. Es normal. Ya le dice, yo cuando empecé esto recién andaba saliendo la avispa. Pensar ya en dónde vamos está de loco. Es que crack. Sí, tienes mucha razón. Ahí cuando salió por primera vez la avispa yo me la saqué, por ejemplo. Y cuando salió el ambipijo por primera vez me lo saqué también. Porque son cosas que no fueron novedades en su momento. Y ahorita como que no están innovando tanto en insectos. Por eso es que no incentivan mucho a sacarse. Pero cuando algo es muy bueno, gente, te lo sacas. Dice, pues en mi servidor actual ya tienen seguidores nuevos. Sí, el buen Naret, miren, también es de agradecer al buen Naret. La otra vez me dijo, mira Tony, pasó un link de un video, no sé si era un directo o un video. Y había otros seguidores que más o menos en los servidores en el que va el buen Naret anda haciendo publicidad, gente. Y eso me gustaría mucho que si tú quieres apoyarme muchísimo y ves si es que alguien tiene alguna duda, inquietud, puedes decir, mira, puedes seguir a esta cuenta. Y que deje su poderoso like y vea el video, que le puede ayudar muchísimo. Eso de alguna manera ayuda a que la gente se siga uniendo, gente. Y sin duda pues hay que agradecer al buen Nared, gente, que aporta. Miren, aporta muchísimo porque también como él está en servidores nuevos podemos ver otro panorama también de lo que sucede. Lo bueno es que ahora todos los servidores comparten las mismas tiendas, ¿no? Entonces se pueden sacar. No me había dado cuenta, también la mantis fantasma salió. Vale, es curioso. Yo pensé que aquí ya iban a añadir un insecto a mitad de precio. Vale, iban a añadir un insecto a mitad de precio, pero no incluyeron esta y la nueva de transportadoras. Yo apenas llevo 3 meses jugando y tus videos me han ayudado mucho. Dale, Juan, qué bueno. Te agradezco muchísimo. Gente, yo les quiero preguntar. Tú, Juan, ¿por qué medio me conociste? Tal vez por YouTube. Quiero ver más o menos cuál es el tráfico ahorita que tengo de recepción.
Tony, ¿qué tan bueno es la destructora gigante? La de Ligamasa creo que es. Sí, es la destructora gigante. Sí es buena porque te da más que todo el tema de la Ligamasa en el hormiguero, crack. Te va a tocar subirla sin duda. Es de las primeras de desarrollo que sacas. Yo te ando recomendando en Facebook y los nuevos de 1300 para arriba. Dale, crack. Créanme que eso es de mucha ayuda. Bueno, en el Facebook alguna recepción por ahí está muy bien. Tony, ya hablaste sobre los cristales que dan actualmente y que ya no puedes reclamar los cristales a la hora que tú quieras o tengas la mejor posición. Mira, Nared, tiene mucha razón ahora el buen Nared. Bueno, eso no lo hablé. Quiero dejarlo, Nared, para otro video porque este video en sí era para hablar la hormiga. Pero voy a hablarlo en otro video, más que todo por eso. El buen Juan por YouTube dice, perfecto, por YouTube. No entiendo cómo llegan a 100.000 hormigas en la tropa. A 100.000 hormigas en la tropa. Tranquilo, crack. Esto de aquí para tener 100.000 hormigas, necesitas a la hormiga desbloquear la primera habilidad y la sexta habilidad. Estas las llevas a nivel 10, estas dos, y ya tienes la capacidad de llevar 100.000 hormigas en una sola fila, ¿vale? Si es que tienes esa pregunta. Dice, yo no me acordaba por qué llegué a este canal. Hace más de 3 o 4 años. Puf, es que 3 o 4 años, gente. En lo particular yo te conocí en YouTube y en ese entonces no sabía cómo jugar, así que busqué tutorial. Entiendo. Busco recomendaciones entre el nuevo insecto de arqueras o la skin nocturna sombría. ¿Cómo estás, Armando Trejo? Entre el nuevo insecto de arqueras. Si tienes la posibilidad, sácate el nuevo insecto de arqueras, crack. Es mucho mejor, ¿vale? Es mucho mejor. Un insecto es mucho mejor. Por ejemplo, si quieres sacarte una skin, vale mucho menos si es que compras. Mira, en el evento creo que tú tienes planeado sacarte los palitos, ¿vale? Estos de aquí. No te saques los palitos, mejor ve por el insecto, crack. Dice, el mío solo llega a 40.000 hormigas. ¿Cómo sube más hormigas? Axel, como les comiendo. Como les comiendo, ¿no? Como les comenté. Una hormiga para llevar, o en una línea llevar 100.000, necesitas desbloquear. La primera, llevarla a nivel 100. Y luego la sexta habilidad, esta, mira, estas dos habilidades. No sé si en directo se está viendo. Sí, sí se está viendo. Esta de aquí, gente. Esta de aquí. La primera y esta de acá. Prácticamente estas dos habilidades, llevarlas a nivel 10. Y ya puedes tener la capacidad, ¿vale? Dice, recomendemos que antes el chequeo de cuentas era compartiendo pantalla por Discord. Uy, tiene razón el buen Aret. Cierto que antes el revisando cuentas, gente, el chequeando y el analizando, o el revisando, como le quieran llamar. Cierto que lo hacíamos por Discord compartiendo, gente, ahora que me acuerdo. Eso eran los inicios y debo retomarlo otra vez porque les va a ayudar. Dice, ¿no le vas a invertir el despertar a esa hormiga de paga que tienes? Jax, yo estoy esperando a que le bajen de precio. Siempre hay que aprovechar el bug, crack. Que cueste la mitad de precio y es accesible. También influye el nivel del insecto para tener a full las formaciones en el apartado de evolución. Para tener a full las formaciones en el apartado de la evolución. Influye el nivel de insecto para tener... no sé en qué va enfocado. No te entendí muy bien la pregunta que quisiste referirte, Michael. También es necesario mejorar el centro de racimo. Sí me recuerdo, dice. Ahí se escuchó mi voz. Ya veo, Michael. El insecto también, sí, pero no sube mucho. Pero en sí la hormiga, si subes esas dos habilidades, sube bastante. Ya todos se andan sacando el nuevo insecto y traen hormigas S4 teniendo pocas estadísticas. Me siento triste que alguien así me ande tumbando en mina. Es que es normal, crack. Ah, el centro de agrupamiento. Ah, sí, tienes razón. Cierto, el buen inmortal. Es que eso ya es algo muy ya. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, desde que ya no he chequeado eso. Pero es cierto. ¿Dónde están estas estructuras? Déjame primero renuevo esto. Listo. Cierto, los centros de agrupamiento. Claro. Este es de la unidad. ¿Cuál es la unidad pro? Cierto. Esto también, el buen Axel.
El centro de agrupamiento pro debes mejorarlo también, porque esto cuando lo subes de nivel aumenta también la cantidad de hormigas que llevas en las formaciones. Esto solo aumenta el de la unidad pro, quiere decir que la unidad pro esta de aquí va a aumentar la capacidad de hormigas que lleves en batalla. Y es cierto lo que dice, y bien que haces, bien, el buen inmortal está al tope de esto. Mira la información, aquí puedes ver número de unidades que puedes llevar, 1200. En nivel 25 llevas 82.500 hormigas más a la batalla en nivel 25. Claro, esto también debes subirlo. Dice, ¿a poco le bajan el precio a la nueva hormiga y al insecto, bro? Claro, conforme pase el tiempo le bajan. Por ejemplo, la nueva hormiga ahorita, la Pay to Win, la van a bajar después de un tiempo el precio. También bajan los despertares, ahorita lo que hemos visto. También bajan los insectos, lo normal. Muchas cosas influyen en aumentar las hormigas de tu formación, pero no recuerdo el nombre. Hay varias, el insecto, pero en sí lo que aumenta más es la hormiga, subir la habilidad 1 y la líder de colonia, y esto de los centros de agrupamiento. Esos son los que suben más. Dice, llegará hasta $25 la fantasma. Exacto, todos terminan aquí, gente. Los insectos nuevos. Estos fueron en su momento nuevos. Y conforme pasó el tiempo los bajaron de precio. Es lo más normal. Ok, gracias amigo. Ahora sí podré defenderme siempre. Me atacan con 100.000 hormigas. Gracias. Me ayudaste mucho, amigo. Dale, Axel. Ya saben que aquí estamos por ayudar a todos. Y también agradecer al buen inmortal que nos dio también un recuerdo de lo que, pues, esto ya es más que todo jugadores nuevos, ¿no? Y es que esto ya no me acuerdo mucho, gente. Hay varias cosas que en su momento cuando el juego fue nuevo, ya se me han olvidado. Hay varias cosas, pero es bueno tener a personas que están empezando y te lo recuerdan. Eso es muy bueno. Agradecer también el recorderis de lo que ya hemos visto, gente. Así que pilas. Bueno, ya hemos visto todo lo que trae la nueva hormiga, gente. No se sorprenda, ¿vale? La nueva hormiga va a hacer muchísimo daño, ¿ok? Para que lo vayan tomando en cuenta, gente. La nueva hormiga va a superar a Rimosos y a Cristal Dorado. Por el tema de las probabilidades de activación que tiene, va enfocado mucho el estado negativo. Entonces, para el meta PvE, esa hormiga va a incluir de una, sí va a ir, gente. Va a ir de una, sí o sí, sí o sí. Ahora tendríamos que verlo, tal vez qué hormiga le potencia a ella. Bueno, de aquí más adelante es el tema del cambio del meta nada más, pero es una hormiga que para aquellos que tengan la posibilidad se la sacan, ¿no? Ahora, muchos me preguntaban, Tony, ¿te vas a sacar la nueva hormiga, gente? Yo no me la voy a sacar. Ya saben que yo en tema de hormigas no soy mucho, porque necesitas bastante inversión para subir una hormiga 8 estrellas. Estamos hablando que ahorita ya salió esta de rango transportadoras. Luego de un tiempo le añaden despertar, es otra inversión más. Ahora la hormiga debe subir a 8 estrellas, que si sacas la copia de la hormiga es una. Ya esa es una inversión de la hormiga. Ahora necesitas una copia más para subir a 4 estrellas, una copia más para subirla a 7 estrellas y 3 copias más para subirla a 8 estrellas, gente. En total son 6 copias de una misma hormiga. Entonces ya es una inversión más alta ya. Más o menos creo que con tema de despertar y todo, cerca de más o menos estaríamos hablando tal vez unos 2.000, menos de $2.000. Puede ser unos 1.500, 1.600 para maxearte una hormiga con todo despertar, gente. Más o menos sería, ese es el costo. Entonces, en cambio, si te sacas un insecto, solo es el insecto, hacerlo el intercambio tal vez del insecto anterior al nuevo y nada más, y te saldría tal vez como máximo, gente, póngale unos 450 más o menos como máximo y listo. No es tan caro, ¿no? Dice, para acá el buen Ángel de León, bienvenido. Seré débil y yo hago un 850 millones de daño al pongo mis guardianas. Es que Ángel, las guardianas como ya saben no son para hacer mucho daño a la marmota. Ahora vamos a esperar a la reina 30 y seguir mejorando hormiguero, Tony. Uf, reina 30 no me imagino lo que va a costar de estructuras. Imaginen, gente, muchos saben lo que estas son los dolores de cabeza al inicio. Hay depósitos que valen más que mejorar la reina, gente. Y muchos recordarán eso. Ahora, si estamos viendo de que un insecto va a ser subirlo a... Digo un insecto, si la reina va a ser subirlo a nivel 26, luego a 27, sin duda te va a pedir que los depósitos los subas, gente. Y van a añadir otro tipo de depósitos, porque ahorita tenemos estos principales y luego estos que son los depósitos 3. Estos son depósitos, sí, estos son los depósitos 3
Ahora, después de estos aparecen los demás depósitos. Y los depósitos que siguen después de estos van a ser muy caros, gente. ¿Te imaginas Reina 30 y nos pongan 4 depósitos nuevos? Es que es una locura, gente. Esos depósitos cuestan más que la reina, gente. Bueno, ahorita los que son jugadores nuevos van a verlo mientras vayan subiendo. Estos depósitos, cuando vayan a llevarlos a nivel 10, los últimos depósitos que les aparezcan, van a costar más que la propia reina. Es una locura eso. Muy tedioso subir depósitos, sí, gente. Pero es lo último que te toca porque llega un punto donde mejoras todo a nivel 25 y ya no tienes que mejorar, gente. O sea, te quedas un punto donde ya no hay que mejorar. Es así, no hay nada que mejorar. Así que bueno, me hicieron recordar viejos tiempos donde costaba mucho. Ahorita Jax te leo, perdóname. ¿La abeja esmeralda vale la pena el precio que está? O mejor espero a que la bajen más. La abeja esmeralda la están ofreciendo aquí. No la están ofreciendo. Ahora, si quieres sacarte la abeja esmeralda. Uy, viendo esto. A ver, ahorita sacaron la de rango de transportadoras. Hasta que saquen una próxima de rango de transportadoras, falta mucho tiempo más. Jax, no sé si tengas, no sé qué tengas planeado, ¿no? Si quieres sacártelo, el tema de la abeja esmeralda al menor precio posible, espera que baje más de precio. Por lo menos que la añadan aquí, al tema de los fragmentos. Todas estas hormiguitas, las que van apareciendo, por ejemplo, ahorita mira, la hormiga fluorescente ya está en estos fragmentos. Conforme pase el tiempo, la abeja esmeralda van a incluirla acá. Acá, como máximo, unos 100 o 110 dólares como máximo te costaría sacarte la abeja esmeralda. Ahora, hasta que la bajen de precio son 150, te ahorrarías un poco más de dinero a comparación de esto. Ahora, estas no sé a dónde las moverán cuando ya entre la próxima generación. Tal vez ya la ofrezcan de forma gratuita, ¿no? En fragmentos, puede ser. Y ahí estaría bien. Y ahí estaría bien, gente. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Un abracito para ti. Muchas gracias por el apoyo. O puedes esperar que la añadan por los frijoles. Digo yo, también. Pero es de esperar bastante tiempo. Tengo Magnífica, Inflata y Bombi. De momento, a mantener esa formación. Tal vez la Inflata la cambiaría, crack. Por la Bombi. No sé si te sale la Clavipes. También es muy buena opción. También es muy buena opción, crack. Es muy buena opción, gentita. Bueno, creo que hasta acá llegaremos en el directo del día de hoy. Gracias por el apoyo, gente. Ya analizamos todo lo que trae la nueva hormiga. Está muy buena. Muchos efectos negativos. Sin duda el próximo meta va a ser con estados negativos. Ya no estados de evasión o de esquiva, gente. Me sorprende mucho. Se deslindaron mucho de ello. Y tal vez yo pensaba que iban a innovar otra cosa, pero volvieron otra vez al estado negativo. Pero ahora sí está, el meta que viene es con mucho estado negativo. La de apoyo C4, como vimos, muchos estados negativos. También la próxima hormiguita está a tope, la nueva. Mucho estado negativo. Uy, es mucho el tema de estados negativos, gente. Tony, te envié una captura de la nueva hormiga. A ver, déjame verla. De buena sustancia, ¿dónde está? Pero ¿por dónde me enviaste, crack? Déjame ver. Uy. Tu sustancia gaming. Eres el... Ok, tal vez no quieras que revele quién eres tú en realidad aquí en la transmisión. Dice, la Clavipes es como el amor, dice. Me está... Ya veo, claro, normal. Les puedo mostrar hasta captura, gente. Déjame chequearla. Déjame ver si el buen crack me permite mostrar quién es realmente. Sustancia, dime, crack. Tal vez puedo mostrar esa captura que me enviaste. Ahorita lo veo. Ahorita lo veo, crack. Dale, papu. Perfecto, gente. Bueno, gentita. Miren esto. Muchos ya saben quién va a ser este jugador que voy a mostrar, ¿vale? Vamos a ver. Se sacó la nueva hormiga y está a tope, gente. Vamos por acá a ver. Y está dándose versus con el meta de arqueras también. Y esto es muy bueno para comparar. Antes de irnos, gente. Pero bien.
Bien, 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 gente. Bueno, gentita, aquí vamos. El buen Besh, ¿cómo estás, crack? Bienvenidos. Listo, gente. Vamos por acá. Vamos por acá. Reaccionando antes. Listo. Tenemos, gente, al buen Sub-Zero. Acá se está reportando, gente. Ya saben, el buen Sub-Zero es de Bea. Y muchos que por acá lo admiran, pues lo verán. El buen Sub-Zero ahorita tiene la nueva Mantis y juega con las transportadoras. Ya saben que la nueva Mantis mejora la polaridad de activación, te da efectos de curación y otro tipo de cositas más. El buen Chuy, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Lleva de apoyo la Mantis, la Mantis luchadora. Ok. Ahorita el buen Sub-Zero anda en los 2400 de daño, gente. Uy, es que jugador bien fuerte. Ok. Deja ver por acá. Se enfrentó a un jugador de 2200 de daño. Este jugador, tal vez teniendo otro meta, le debe ganar fácilmente. Porque es más que todo un jugador que lleva la nueva melee, la abeja esmeralda y la Wise Berserker. Aquí no está tan bien armada la formación de él. La Wise Berserker no es muy buena en esta formación. Aquí necesita la Bombi. La Berserker necesita un apoyo. Tal vez le va mucho mejor. No va muy bien esta formación de él, lastimosamente. Si tú lo conoces, Sub-Zero, adelante, crack. Dile que está con una formación malica. Deja ver por acá. Ok, aquí está la formación del buen Sub-Zero. Tiene la nueva. Ya la tiene estrella roja con despertar azul. Tiene la de apoyo C4, que esta es muy buena por los efectos negativos. Y tenemos aquí la nueva hormiga, gente. 10 habilidades, hace esta cantidad de daño, es buena, gente. Mira lo que yo... Uy, las habilidades que activó también esta. Uy, parece ser que esta melee, gente, sí está potenciando muy bien por las rondas de preparación con los ataques críticos. Uy, 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 ok. No tengo más, gente. Está muy bien. Está muy bien, gente. ¿Qué creen? 12 habilidades, pegar casi 100.000 de daño en habilidades. Uy, 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 gente. 10 habilidades, 152. Uy. Está fuerte esta hormiguita, gente. Claro, es que como se enfrentó a arqueras, sí le hizo buen daño a las unidades. A ver, déjame ver. Aquí curó 8.000. Déjame ver el tema de la curación también. 12.000. 26.000, 5.000, sí se cura bien el tema de la formación. Le gana por un resto en estadísticas. Claro, crack. Claro, aquí lo vemos. Está muy bien. ¿Qué les puedo decir? Esta formación está a tope. No, sí funciona. La recomendación que hace el juego es que lleves esta con la nueva melee. Sí funciona sin duda, gente. 12 habilidades, curó 26.000 esta hormiguita. Pega muy bien, imagínate una hormiga de apoyo que casi pegue 100.000 del daño de habilidad. Es bastante fuerte. Se ve que estas dos hormiguitas se llevan muy bien. Y la melee, como en rondas de preparación te da más daño de habilidad y golpes críticos, se nota bien. Pero es golpe crítico de habilidad, no es daño solo normal. Lo que conocemos en tema de arqueras que son críticos en ataques normales. Esto es crítico en habilidades y usualmente suele pesar un poquito también. Ok. Solo fueron 5 rondas. Ay, no lo había visto. Es que no lo veo. Ah, sí. No le aguantó las 5 rondas. Ay, gente. Y eso que el jugador, el que es en contra, es arquero. Se supone que el arquero debe destrozarte con estas estadísticas, debe ganarte. Uy, esto es... Uy, no sobrevivieron. Ay, gente. ¿Qué creen? Estas transportadoras ya no las pueden vencer. En 5 rondas de preparación, cierto. Ahorita que me fijo, 5 rondas de preparación. Esos son los dos más fuertes de los 1200. Claro, crack. Claro, mira eso. Este jugador fácilmente con esta formación... Solo que la Berserker, alguien si lo conoce, él deben darle una recomendación. La Berserker no es muy buena en esta formación. Él necesita la Bombi obligado acá. Si no la tiene con estrellas no importa que la añada. Necesita tener la Bombi mínimo 4 estrellas, ya funciona bien aquí. Lo que pasa es que Berserker necesita otra de apoyo. En formación así como esta, es cierto que la melee bufea muy bien a la hormiga trasera, la de tercera línea. Pero mira, solo 9 habilidades activo con esto. En cambio, mira estas hormigas, 12 y 10 habilidades. Esta es una hormiga considerada de rango y hace buen daño de habilidad.
Y llegó solo a activar 11 y ni cerca de casi los 100.000 daños de habilidad por esta hormiguita, la abeja esmeralda. La berserker ni qué decir, solo activó 74.000 por daño de habilidad. La melee es cierto, es más que todo bonificadora, pero sí hace buen daño. En cambio, mira esto. La de apoyo con 12, 91.000. Esta de acá hubiera sido buena verla cuánto activó. Pero bien, gente. No, sí, sin duda esta formación está bien. Dice, no le podía ganar hasta hoy. Tiene insecto 94, insecto también. Ah, tiene el mismo insecto 94. Ya veo, no le podías ganar hasta hoy. Claro, aquí está el más fuerte. Ah, miren, no me había fijado. Él es KO. Ah, es KO1. A este se referían de los más fuertes del primer grupo. Ah, listo, gente. Ah, listo, gente. A este se referían que era KO1. Ni me había fijado el nombre. Ah, estos son los dos más fuertes de los grupos del 1200. Ah, entiendo, gente. Con razón. Con razón, con razón, con razón. Ah, y mira, y por mucho le ganaste. Sub-Zero, crack, le diste por mucho. Le diste por mucho y de calle, crack. Le diste de calle porque él te gana fácilmente. Él necesita cambiar de una a la Berserker. Mira, esto es meta, esto de aquí. Ay, ay, ay. Ay, 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 crack. Con el nuevo insecto, si te lo piensas sacar, es mucho mejor ya para PvP. Porque ahorita la mantis... La mantis hoja seca es buena, pero es más que todo funciona en PvP con las arqueras. Es cierto, le puedes armar esta con la formación de transportadoras, pero no le sacas tanto rendimiento como llevar con el insecto exclusivo. Si te lo piensas sacar, crack, ahí sí no te van a detener. Ni siquiera la arquera le logro continuar, mira esto. Bien, bien. Qué buen dato, agradecer al buen Sub-Zero también que nos aporta por acá la información. La nueva hormiguita pega duro, gente. Pega duro, esos efectos negativos se están notando. 152.000 casi. 152.000. Hasta el diseño se ve chévere aquí en esta interfaz. Está bien en esa parte, gente. Están monstruosos, sí, gente. Dice que haga una prueba con la enterradora. Lo que pasa, crack, es que la enterradora tal vez no la tenga con el despertar dorado. Es que necesita el despertar dorado. No sé, mira, Sub-Zero. No sé si más adelante quieras probar con la enterradora. Más o menos estábamos haciendo análisis. La enterradora aplica mucho estado negativo. Entonces, enterradora también cuando está en estado negativo el enemigo silencia también, ¿vale? La octava habilidad de la enterradora aumenta el daño de habilidad también. Pero solo por 4 rondas. Si es que no tienes el despertar en dorado y solo sacas el despertar, solo te aumenta una ronda más. Significaría que solo en las primeras 5 rondas tendrías ese efecto de daño de habilidad. Hasta que lo subas a azul, luego a dorado. En dorado ya tendrías en las 8 rondas el efecto de daño de habilidad. Bueno, ese es lo que buscaríamos. Yo más o menos decía que enterradora iba mejor aquí. No decía que tanto con la melee, porque la melee comparte elevación. Y como esta formación no comparte tanto elevación, es más que todo efectos negativos, iría muy bien enterradora. No sé, tal vez la quieras probar. A ver qué tal te va. Veamos qué dice el buen Sub-Zero más adelante, a ver si la prueba con la enterradora. Diría que enterradora tal vez puede ser meta. Esta enterradora, crack, es esta de acá. Deja ver dónde está. La transportadora. Es esta, crack. Esta de aquí. Esta también provoca envenenamiento, crack. Dale, crack, podrías probarla. Lo que pasa es que esta, la habilidad, cuando le sacas el despertar, en nivel 10, la habilidad 2 aumenta un 5%. Esto quiere decir que tiene 65% de probabilidad de que el enemigo entre en estado venenoso. Y provocas esta cantidad de daño en cada ronda, durante 2 rondas. Tienes 2 rondas de estado venenoso con esta. Dice enterradora cristal y la nueva. Diría que mantenga sustancia enterradora. La S4 que tienes, la que está aquí. Ahí. Y no, gente. Esta de aquí. Solo cambiaré la melee, nada más. Esta de aquí mantenerla, más que todo porque esta también aplica estados negativos. A ver qué dice. Miren, va a ser el buen sustancia, el buen prueba. Va a ser buenas pruebas ahí. Más que todo te decía ahí. Esta de acá, por ejemplo, tiene una ronda de preparación, ¿vale? 80% es muy buena probabilidad de activación. Y aquí, esta es la habilidad tocha de la enterradora, porque esta, como tiene más probabilidad de activación,
Si el enemigo está en estado venenoso, entonces no podrá iniciar habilidades de combate que dura una ronda. Esto es estado de silencio, crack. Y esto ya sabes que para las arqueras que no puedan atacar, te ayuda bastante. Y si está en estado venenoso, tú sabes que esta envenena con la segunda habilidad. La S4 también tiene una habilidad que aplica varios estados negativos, entre esas también venenoso. Esta se potencia también, te silencia al enemigo. Y esta es la tocha también. Solo que hasta que no tengas el despertar en dorado no tendrías la duración de 8 rondas. Pero en las primeras 4, el daño de habilidad de todas nuestras tropas aumenta en transportadoras en 35%. El daño de habilidad. Y si lo llevaras y el tema del despertar, te dice que tienes 20% de probabilidad de ser inmune al control una vez. Esto quiere decir que si te aplican a ti silencio, supresión o algún efecto de control, eres inmune con un 20% de probabilidad. Pero si lo llevas a dorado, creo que es 50%. Sí, 50% de probabilidad de que seas inmune al control una vez. Solo es cuestión de que se active esta habilidad. Y tal vez con 50%, pongámosle la suerte de las 8 rondas, 4 te haces inmune una sola vez, más o menos. Entonces está bien. Podrías hacer la prueba a ver qué tal te va. Ya dice, ¿cuántas estrellas recomiendas en enterradora? La he estado usando de comida, dice por acá. Uy, ya veo, claro, es que como el meta era evasión, no teníamos idea de que iba a ser estados negativos, ¿no? Claro. Verás, no te recomiendo que le inviertas mucho. Tal vez puedes llevar las 5 estrellas, diría que es suficiente para que mejores la segunda habilidad, para que hagas más daño por estado negativo. Y la quinta, que hagas más daño. Bueno, es solo mejora el daño, pero no dice por estado negativo. Suficiente en 2 estrellas diría, porque en 2 estrellas mejora el daño por estado negativo nada más. Que provoca 200% de daño si es que está en estado negativo. Solo eso sería. En 2 estrellas funcionaría bien. Lo que pasa es que en 5 solo mejora el daño de habilidad. Y no dice que mejora otro tipo de cosa. Si mejoraría la probabilidad de activación sería subirlo, pero no. Prácticamente en nivel 10 tiene 80% de probabilidad. Harías un poquito más de daño, nada más. De 350 sube a 430. No es mucho, es un porcentaje un poquito ahí elevado nada más. Lo importante sería el despertar, crack. Este despertar no sé hasta qué nivel puedas sacarlo. En el tema de la galería del despertar. Si lo puedes llevar a dorado, mucho mejor. Para que se note que la octava habilidad dure las 8 rondas. Bueno, hasta 35 durante las 8 rondas. Sería suficiente. El despertar más que todo sería lo importante. Con 2 estrellas y lo llevas al despertar a dorado a ver qué tal te va. El buen Arnaldo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Y me cuentas cómo te va. Puede que tal vez la melea sea mejor. Vale, puede que me equivoque. Dice, yo tengo la nueva hormiga. ¿Ya tienes datos? Sí, Arnaldo, ya tengo datos, ya me las pasaron. Me pasó el buen Sub-Zero, la tiene 4 estrellas ya. Está fuerte. Está fuerte, crack. Pero si puedes mandarme capturas, adelante, crack. Para ver cómo va. La probamos con esta de aquí, crack. Con un jugador con Insecto 94 la probamos. Es de nuevos servidores él. Se enfrentó a otro jugador muy fuerte de ese mismo grupo. Más que Rimosu, sí. Es meta ahorita esta. Con la nueva de apoyo, crack. Mucho estado negativo. Mira, le venció un jugador que naturalmente debería ganar, ¿no? Mira, el otro jugador tenía la nueva melee, 8 estrellas, la abeja esmeralda. Es cierto que llevaba Berserker, es lo malo del otro jugador. La Berserker no es muy buena. Pero lo que contaba Sub-Zero es que este jugador le ganaba, no le podía ganar. Por el tema de las estadísticas, porque los dos jugadores son casi muy parecidos. Entonces sacó la nueva, crack, y le venció. Y por mucho, prácticamente le aguantó solo 5 rondas. Y eso siendo arquero el otro men. Dice Tony, ya de la nada se emocionó y no finalizó el directo. Sí, gente, es que es bueno ver estos datos porque es muy bueno. Esas las tengo, dice. La del medio en 4 y también la Pay to Win. Con despertar y 7. ¿Cuánto le costó? No sabría decirte, crack. A ver si el buen Sub-Zero a ver si menciona por acá, a ver cuánto le costó. Puede que le salga más barato. Tal vez sea más recomendable comprar todas las copias de las hormigas en un solo evento. ¿Qué creen? ¿Cuántas copias te permite sacar en un solo evento? Déjenme ver, gente. ¿Solo 2 o 3? Ah, te permite 3.
Claro, te permite 3 copias. Ok, te permite 3 copias. Claro, si sacar el buen Sub-Zero las 3 copias, rápidamente la lleva a 7 estrellas. Sí, solo puedes 3 copias ahora que veo. Sí. Con 3 copias llevas una hormiga a 7 estrellas. Ah, perfecto. Listo, para la próxima temporada estaríamos viendo al buen Tigre si se topa con TAW. Uy, con esa transportadora, gente. Amigo, dice, olvidas algo de los almacenes y es los días de construcción. En las 3 eran 45 días a nivel... Ah, cierto, también en la duración. Tienes mucha razón, crack. A más de lo que cuesta es la duración. Bueno, conforme pase el tiempo, los aceleradores ya te van sobrando, no hay problema. Dice, y solo por 2 días llega a comprar, mañana la llevo a 7 estrellas. Ah, listo, perfecto, entiendo, crack. Más bien ahorita vas a dejar que pase el tiempo de que el juego te dé recompensas. Y yo te diría, mira, Sustancia, si quieres sacártela un poquito más barato, espérate hasta que termine el evento y reúne lo que te dé el juego de recompensas gratuitas y al último día le pusheas. El último día la pusheas más o menos, diría. Para ver cómo te va. Sí, a ver, el último día la pusheas un poquito ahí. Uy, creyente. Esta cuenta está al nivel de la cuenta de Naret. Bueno, ya le superó esta cuenta, la de Naret. Hace mucho ya. Claro, en la de Naret está cercano a 2000. Tiene en vida casi lo mismo. En defensa también. También en la cuenta, creo que la cuenta que tiene ahorita el buen Arnaldo está en las estadísticas de esta cuenta. Más o menos, gente. Sí, el buen Arnaldo creo que anda más o menos en el nivel de esta cuenta. Pero estamos hablando, gente, cuentas que ya llevan casi 4 años. Smokey anda en los 2300. Ah, entiendo. Más o menos está el nivel de esta cuenta. Más o menos. Claro, esta cuenta está fuerte. 1010 de velocidad de ataque. Ok. La de Nared ya está cerca a los 1000. 900 de vida. Ya entiendo. Claro, este jugador también ya está cercano a los... Bueno, ya en la primera línea tiene 900. Perfecto, gente. Así que, bueno, agradecer al buen Sub-Zero que nos pasó información. Está muy bien la nueva hormiga, sin duda vale la pena, gente. Los estados negativos, como les cuento, en estas formaciones no funciona muy bien contra la arquera, ¿no? Aquí los arqueros necesitan llevar Longinoda o la Clavipes para que puedan contrar a la formación de transportadoras actual. Por el tema de limpiarse los estados negativos. Si no se sacan algo así, sí te va a ir un poquito mal. Dice, para que tengas una idea, compré 2 copias comprando todos los paquetes, incluyendo los del 99. Es que el buen crack se la rifa ahí en la cuenta. Muy buena ahí. Perfecto. Crack, esperemos ver al buen Sub-Zero que se pase por acá de vez en cuando para que nos pueda ayudar con información. Sin duda se agradece muchísimo. Gracias a todos por el gran apoyo, gentita. Espero que se la hayan pasado muy bien. Algunas cositas interesantes las mandamos. Yo sí me suelo emocionar un poco de esto porque... la gente pues siempre está predispuesta a ayudar por el tema de la información. Y la única forma de probar las hormigas, gente, es en batalla nada más. Y que nos pasen reportes. Así que, mira, esa es una locura. Esta hormiguita está muy fuerte. En 4 estrellas ya causa desastres. Necesita en 7 y ya hasta mata más unidades. Y cuando mata más unidades, gente, ya se nota la mejoría. Así que pilas en cualquier cosa, gente. Cuídense mucho. Nos veríamos en una próxima transmisión. O en un próximo videito, gente. Bye bye, gentita. Chaito. Cuídense mucho. Que me cambio la interfaz nada más por acá. Así que por acá sí es mucho mejor despedirnos. Perfecto. Listo, gentita. Cuídense mucho. Bye bye. Chaito a todos. En ver. Y ahora no se me fue el final de la transmisión, gente. Acá está. Perfecto. Está un poco perdido, gente. Cuídense mucho. Bye bye. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia. Con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y
nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder,
jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder.
alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que
luchamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción, con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo, Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás, Tony JMM20 el que liderará. Con
rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JM demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JM20 demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JM20 demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JM20 demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JM20 demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve,
paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB demuestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza,
nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB te muestra el templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él logro alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan
jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad, lo ve en acción con gran lealtad. De amistad y fuerza somos el ejemplo. Tony JMB como este templo. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JMB20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JMB20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su